Esto solo es el comienzo. Vemos a All Might llegar y analizar la situación. Pero lo que vio no fue nada bueno. Todos los estudiantes sin excepción estaban heridos, 13 estaba inconsciente y Aizawa estaba en el piso con los dos brazos rotos. Realmente era la peor situación posible. A él le dolía ver tal situación que sucedió solo por su falta de responsabilidad. Él ahora debía enmendar su error. Caminó a paso lento para observar mejor a los estudiantes, debía confirmar que estuvieran vivos. All Might. Esto realmente me molesta. Pensar en cuán aterrador debió ser para los chicos. Lamento llegar tarde, ahora solo resistan hasta que llegue la ayuda. Ahora todo está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Izuku, aumentando sus sentidos con el Ofa, pudo escuchar lo que All Might y ahora. Su ira se estaba desbordando y su mente le pedía a gritos lanzarse contra All Might y matarlo. Había dicho que no era parte del plan, pero aún así al escuchar esas palabras, esas simples palabras, su enojo estaba nublando su juicio. Sin embargo, al final se quedó quieto. Pues, no era tan estúpido como para pensar que le ganaría a All Might en una pelea mano a mano en estos momentos. Pero, ahora tenía al Nomu. Su mente pensó en diferentes planes para poder utilizar al Nomu para vencer a All Might. Pasaron los segundos e Izuku tenía una idea simple pero efectiva. Pero para eso necesitaba el control del Nomu y él no tenía esa capacidad. Así que, se acercó a hablarle a Shigaraki, pero este no le prestó atención ya que estaba concentrado en ver a All Might. Shigaraki. Te estuvimos esperando, héroe. All Might en un rápido movimiento se lanzaría desde las escaleras para derrotar a los villanos y posteriormente cargar a Aizawa. All Might. Lo siento, Aizawa-kun. Después de decir eso All Might llevaría a Aizawa con los estudiantes, al llegar pudo observar como algunos ya estaban a punto de despertar. All Might se alegró de que no estuvieran muertos. All Might dejaría a Eraser recostado a un muro para seguidamente volver al área central y estar frente a los villanos. Por otro lado Izuku se acercó a Shigaraki para informarle sobre su plan. Izuku. Oye Shigaraki, necesito que me des el control sobre el Nomu. Necesito que el Nomu siga mis órdenes, tengo un plan. Shigaraki. ¿Quién te crees que eres como para pedir eso? Izuku. Cállate y dame al Nomu. No tienes un plan concreto para acabar con All Might, tú solo piensas mandar al Nomu a pelear sin sentido y eso no es un buen plan. Shigaraki. ¿TCH crees que eres capaz de acabar con All Might en un minuto? Izuku lo pensaría unos segundos, tenía la confianza de derrotar a All Might. Por supuesto que no, pero de eso no se tenía que enterar Shigaraki. Izuku. Acabarlo no creo, pero ¿qué tal unos golpes, un corte y te tenga sangre en el rostro? Shigaraki. Tentador. Bien, pero solo con la condición de que no tengas ninguna herida. Izuku. Lo que pides es muy difícil, pero lo haré si me dejas al Nomu como mi pertenencia de manera permanente. Shigaraki pareció pensarlo un momento, pero al final decidió aceptar el trato como no iba a recibir una herida en una pelea con All Might. Era imposible salir ileso, aunque sea por un minuto. Shigaraki. Trato hecho. Izuku volteó a ver a Kurohiri con una mirada seria, debía asegurar su escape rápido. Izuku. Kurohiri, cuando grite tu nombre abrirás un portal para irnos. Shigaraki. ¿Qué? Izuku. Los profesionales no tardan, ya que un estudiante creó un pilar para avisar a los héroes, así que debemos irnos rápido en el momento que ellos lleguen. Kurohiri solo asintió, no se quejaba de recibir órdenes de Izuku, después de todo de lo poco que ha visto sobre él sabe perfectamente que Izuku es inteligente pero encima de eso, Izuku era peligroso. All Might por otro lado estaba escuchando atentamente los planes de los villanos, pero no pudo saber qué van a hacer porque solo estaban apostando el control del tal Nomu. ¿Qué tan confiados podían ser? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Shigaraki. Shigaraki. Nomu, desde ahora sigues las órdenes de Reuben. El Nomu dio un gesto como si hubiera entendido, después caminó hasta estar cerca de Izuku, quien solo sonrió de satisfacción para posteriormente caminar hacia All Might. En su caminata recordó algo que le quería preguntar a Shigaraki, se dio media vuelta y lo observó fijamente. Izuku. Casi se me olvidaba, quería preguntarte algo. Shigaraki. Habla rápido, tú mismo lo dijiste, no tenemos mucho tiempo. Izuku. Tranquilo, será una pregunta rápida, ¿cuál es el quirk del Nomu? Shigaraki. Los quirks son 2 pero también se podría decir que 3.
Sus quirks son absorción de impacto, regeneración y se podría decir mejora física, ya que aunque no es un quirk su cuerpo fue modificado para tener la suficiente fuerza, velocidad y resistencia para igualar a Olmigs. Izuku. Bien, es perfecto. Izuku caminaba a paso lento seguido del Nomu en dirección de Olmigs. Mientras caminaba, pensaba en aumentar el porcentaje para poder igualar un poco a Olmigs. El 30% debería ser suficiente para aguantar el ritmo, ¿no? Lentamente comenzó a elevar el porcentaje del Olfa y de inmediato notó como su cuerpo se estaba dañando a una velocidad alarmante. Hizo un pequeño cálculo y dio por hecho que solo tenía unos 5 minutos hasta que su cuerpo comience a destrozarse. Los pensamientos de Izuku fueron interrumpidos por el acercamiento de Olmig con los brazos cruzados y gritando. Olmigs. Me cansé de esperar, Carolina Sma. No pudo terminar su ataque, ya que Izuku comenzó a correr hacia él para posteriormente pasar por debajo de sus piernas, seguido de eso agarraría sus piernas e hizo que éste pierda el equilibrio. Olmig dejaría su ataque para amortiguar su caída con sus brazos, pero sus pensamientos fueron nublados por una palabra y una acción. Izuku. Nomu. Al escucharse esas simples palabras, Olmig recibiría un golpe en el rostro que lo impulsaría hacia arriba, pero no podría salir volando ya que Izuku al agarrar sus piernas lo estrelló fuertemente contra el suelo. Olmig trató de levantarse pero vería como el Nomu había saltado y estaba a punto de caer encima de él. Olmig rodó y con su mano se impulsaría para salir volando y caer de pie. Izuku. ¿Qué pasa, Olmig? No puedes con nosotros. Con un movimiento de manos le daría la señal al Nomu que atacara. Quien correría en dirección de Olmig con la intención de darle un golpe, pero su puño sería interceptado por la palma de este. Olmig estaba a punto de golpear al Nomu pero vería como Izuku se acercaba, así que trató de detener su acercamiento, pero un puñetazo por parte del Nomu lo detendría, logrando que Izuku se acercara, sacando rápidamente el cuchillo y lograría hacerle un corte en el brazo. Olmig al sentir el corte movería el brazo de manera brusca, creando una ráfaga de aire que mandaría lejos a Izuku. Este al ver que lo habían mandado a volar dio un giro en el aire para posteriormente deslizarse por el piso y levantarse. Izuku. Creo que gane, Shigaraki. Shigaraki. Te quedan 12 segundos y aún no tienes sangre en el rostro. Izuku. TCH, eso se arregla fácil. Nomu, agárralo. El Nomu se lanzó contra Olmig, pero sería agarrado para posteriormente ser lanzado lejos. Shigaraki pensó que había ganado la apuesta, pero lo que no se percató fue que Izuku se había movido de tal manera que estaba atrás de Olmig, y en un rápido movimiento le tiró el cuchillo a la mejilla de Olmig logrando cortarla. Izuku. Ya está. Gan. No pudo terminar ya que tuvo que esquivar un fuerte golpe de parte de Olmig, retrocediendo para analizar la situación, pero no pudo ya que el héroe lo estaría siguiendo para darle una ráfaga de golpes. Izuku sin más opción comenzaría a bloquear los golpes y poco a poco contraatacar. Cuando estaba a punto de recibir un golpe, en un rápido movimiento daría un salto hacia atrás para darle una patada en el rostro a Olmig y alejarse. Olmig estaba a punto de seguir a Izuku para seguir con el intercambio de golpes, pero sería interrumpido por un golpe del Nomu que había vuelto. Izuku. Me excedí en ese intercambio de golpes. Mierda, 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 esto es malo, si sigo así no podré ganarle. Observando su mano, la cual estaba temblando por los fuertes impactos. Izuku se planteaba cómo ganar en esta situación. Al final, apretó los dientes y cerró el puño, debía dar todo lo que podía si quería ganar. Izuku. Permíteme preguntarte algo, Olmig. ¿Cuál era el lema de la UA? Olmig te estaría saliendo de los escombros al haberse estrellado con un muro por el golpe del Nomu. Olmig. No tengo motivos para responder a tu pregunta. Izuku voltearía a ver a Shigaraki con una sonrisa. Izuku. Dime, Shigaraki, ¿te sabes el lema de la UA? Shigaraki. No me interesan las cosas de la basura de la sociedad. Izuku hizo un gesto de negación con la cabeza y volteó a mirar a Olmig de nuevo. Izuku. Deberías aprendértela, es muy emotiva. Diciendo esto, comenzó a subir cada vez más el porcentaje del Olfa, haciéndole sentir como su cuerpo se tensaba y su piel se desgarraba. Izuku. Ve más allá de tus límites. Plus Ultra. Ahora estaría usando el 60% del Olfa, su cuerpo estaba a punto de caer, pero su determinación y adrenalina hacía que Izuku no sintiera dolor. Así, comenzó a correr a una velocidad anormal en dirección de Olmig.
All Might al ver a Izuku acercándose a él, prepararía su golpe. Pasaron milisegundos y el peliverde ya estaba frente a All Might lanzándole el golpe, también atacaría, provocando que los dos ataques choquen. El choque de sus puños creó una fuerte ráfaga aire, el piso se rompió y como si la tierra respondiera al impacto comenzaría a temblar así, los dos empezaron un fuerte intercambio de golpes. Izuku sentía cada vez como su cuerpo cada vez se dañaba más, tenía que terminar la pelea rápido o podría romperse varias partes del cuerpo. Con eso en mente, lograría darle un golpe en el rostro de All Might pero antes de que éste saliera volando agarraría a Izuku del antebrazo para posteriormente estrellarlo contra el suelo. Al recibir el impacto, el peliverde rápidamente se levantó y corrió contra All Might. Izuku. Nomu ahora. El Nomu comenzaría a correr a una velocidad increíble en contra All Might, al llegar le lanzaría un golpe pero sería bloqueado por los brazos de All Might. All Might trataría de golpear al Nomu pero sentiría una patada en su herida. Al bajar la mirada recibiría un puñetazo en la barbilla lanzándolo al aire. Ahí, sería recibido por un golpe de martillo del Nomu que lo haría estrellarse contra el suelo. El héroe, al tratar de levantarse recibiría una ráfaga de golpes de parte de Izuku, centrando su atención en bloquearlo pero debido a esto, no pudo defenderse de un fuerte golpe de parte del Nomu que hizo que cayera al suelo. A paso lento, Izuku caminaría para acercarse a All Might mientras analizaba su cuerpo, el cual estaba a punto de caer y el Ofa ya había sido desactivado por llegar al límite. El análisis sería interrumpido por ver cómo All Might se levantaba. Izuku. Realmente eres duro, All Might. All Might. Yo debo vencerlos. Porque soy el símbolo de la paz. All Might estaba en su límite, no creía posible seguir pero aún así debía seguir peleando. Todo por el bien de los estudiantes. Izuku por otro lado sintió esa sensación de peligro, confiando en sus sentidos, con todo el dolor que sentía comenzó a correr en dirección de Kurogiri. Izuku. Kurogiri nos vamos. Kurogiri parecía confundido pero en eso vería cómo los héroes entraban. Creó el portal para irse pero no pudo predecir los disparos dirigidos a Shigaraki. El Nomu se pondría enfrente de Izuku evitando que éste recibiera daño alguno. Y con todas las fuerzas que podía reunir arrastró a Shigaraki al portal. Al terminar de meter a Shigaraki vería a lo lejos a un All Might esquelético. Dio una sonrisa y antes de entrar comenzaría a gritarle. Izuku. All Might. Los villanos ganan. Con eso dicho. Entró al portal con una sonrisa. Ahora, se encontraba en el bar, en el momento que quiso caminar su cuerpo cedió y al no tener la adrenalina que tenía antes, un dolor insoportable cubrió cada rincón de su cuerpo. Izuku cayó al suelo sintiendo el frío de Mientras sentía como su conciencia cada vez se apagaba para después de unos cuantos quejidos quedar inconsciente. Time skip. Izuku estaría abriendo lentamente sus ojos, observo a su alrededor y noto que estaba en lo que parecía una habitación. Trató de levantarse pero sería abundando por un dolor muy fuerte, poco a poco, se fue acostumbrando al dolor para poder moverse y al cabo de unos minutos se pudo levantar. Aunque dolía como el infierno, Izuku caminó lento pero seguro y al paso de unos segundos pudo llegar a la puerta, la abrió lentamente y salió de la habitación. Al salir lo que vio fue un pasillo que al final mostraba unas escaleras. Izuku. No me jodas, esto debe ser una broma. Pasaron aproximadamente 30 minutos y Izuku por fin había logrado bajar las escaleras después de muchos quejidos de dolor, al mirar a su alrededor vería a Kurogiri en la barra limpiando una copa. Kurogiri. Veo que ya despertó Revensan. Izuku se acercó a la barra y se sentó para relajar su cuerpo en la silla. Desvió su mirada para apreciar el alrededor, volvió su mirada a Kurogiri para observarlo fijamente, después de unos segundos le habló. Izuku. ¿Dónde está Shigaraki? Kurogiri. Está en el segundo piso descansando sus heridas, le recomiendo que no se le acerque ya que anda molesto por haber sido lastimado y cuando está así se puede desquitar con el primero que vea. Izuku. Tranquilo, no lo voy a molestar. No tengo las energías suficientes como para lidiar con la mente infantil de Shigaraki. Al decir esto, se levantó de la silla y se dirigió a la puerta para marcharse, después de todo el motivo por el que se unieron terminó. Izuku. Gracias por el hospedaje, no veremos más tarde cuando venga a recoger al Nomu. Izuku estaba a punto de salir cuando del televisor se escuchó una voz. Afo. ¿Por qué no te quedas? Eres parte de la liga así que puedes quedarte a vivir aquí.
Izuku de tan solo escuchar su voz un escalofrío recorrió su cuerpo. Un terror lo invadió. Volteó a mirar a la televisión y con el mejor esfuerzo que pudo habló. Izuku. ¿En qué momento dije que me uniría a la liga? Izuku escuchó a través de la televisión lo que parecía ser una risa, después de unos segundos la risa cesó y la voz de Afo volvería a escucharse. Afo. En el momento que supiste que yo soy All for One estás dentro, no hay una opción de rechazo. Izuku se quedó en silencio unos segundos solo para pensar en lo que iba a hablar. Izuku. Bien, me quedaré pero no soy parte de la liga, solo soy un aliado y también quiero la confirmación de que el gnomo es mío. Afo. Bien, que así sea. Sobre el gnomo, Kurohiri ya me informó sobre su apuesta y el cómo ganaste así que puedes venir a buscarlo en cualquier momento. Izuku cerró la puerta con una sonrisa, se dio media vuelta y se sentó en la barra. Izuku. Lo iré a buscar cuando lo necesite, mientras tanto guardarlo por mí sí. Izuku miró la televisión pero esta ya estaba apagada. Por fin se había largado. Soltó un largo suspiro y le pidió a Kurohiri vino blanco. Mientras bebía, se puso a pensar en sus planes a futuro, estaba planeando hacer su presentación como villano atacando en el festival deportivo de la UA. Además de que tenía planeado hablar con alguien. Al final, dejó esos planes de lado para enfocarse en lo que debía hacer ahora, pues se había dado cuenta que tenía que entrenar más, había sido descuidado y el dolor que sentía su cuerpo solo fue consecuencia de no haber entrenado más el OFA. Todavía quedaban aproximadamente 2 semanas y unos cuantos días para que el festival deportivo comience así que iba a entrenar hasta el cansancio. Time skip. Han pasado 3 días e Izuku ya había empezado su entrenamiento. Ahora, estaba tomando una pausa, porque tuvo que alistarse para salir. Se dirigió al baño, se duchó para posteriormente salir y ponerse la ropa para salir. Rápidamente, salió de su habitación y bajó al primer piso para ver a Kurohiri organizando las estanterías y a un Shigaraki vendado en un sofá descansando. Izuku. Voy a salir, regreso dentro de poco. Kurohiri. Ok. Tu cena ya está lista, ¿vas a cenar fuera o se la guardo para cuando venga? Izuku. No sé, déjame la cena lista de todos modos. Izuku abrió la puerta y salió rápidamente en busca de Hiran, ya lo había contactado con anterioridad para reunirse así que solo debía dirigirse a un Might Café. Pasaron los minutos e Izuku ya se encontraba enfrente del Might Café. Entró y divisó en una mesa un poco apartada a Hiran. Así que, rápidamente caminó para sentarse en la mesa. Al momento de sentarse miraría fijamente a Hiran. Izuku. Sin duda, tienes gustos muy exóticos si se pueden decir. Hiran. No son gustos, solo es para pasar desapercibidos. Izuku. Repítetelo hasta que te lo creas. Y bien, ¿ya tienes lo que te pedí? Hiran. Ya está listo, de hecho lo tengo justo aquí. Hiran sacaría un maletín de abajo de la mesa y lo pondría encima de esta, para posteriormente abrirlo y mostrar un traje. Hiran. Agradéceme, no fue nada fácil conseguirlo. Izuku. ¿Dónde quedó el respeto de vendedor y cliente? Hiran solo soltaría una carcajada y miraría a Izuku con una sonrisa. Hiran. Ese respeto nunca existió entre nosotros, ya que tú no me pagas. Izuku. Te dije que lo anotaras, tengo problemas con la gestión del dinero por ahora. Hiran. Bien, entonces hasta que no me pagues no habrá respeto de vendedor y cliente. Izuku solo ignoró a Hiran y cerró al maletín para salir del Might Café. Hiran. Oye, ¿no te vas a quedar? Ya ordené. Izuku solo lo ignoró y se alejó. Pero mientras caminaba por las calles, unas manos taparon sus ojos. En consecuencia, iba a atacar para protegerse pero una voz lo detuvo. Toga. Nos volvemos a encontrar, Reven-chan. Izuku. Realmente. No es agradable verte de nuevo. Toga haría un ligero puchero y le comenzaría a pellizcar la mejilla de Izuku. Toga. ¿Eres malo Reven-chan, después de haberte cuidado mientras dormías y así me pagas? Izuku solo apartó la mano de Toga de su mejilla y comenzaría a caminar dejándola atrás. Toga al ver la intención de este de dejarla atrás, lo comenzó a seguir. Izuku. Deja de seguirme. Toga. Lo haré si me haces un favor. Izuku justo estaría caminando al lado de un callejón oscuro, se detuvo y volteó a ver a Toga. Izuku. Bien, con tal de que me dejes solo, te ayuda. No pudo terminar ya que sería agarrado y tirado hacia el callejón. Toga. Mi favor es.
Que me dejes verte cubierto de sangre. Izuku se levantó del suelo evitando un cuchillo proveniente de Toga y se lanzó contra ella activando el Oza al 10%. A Toga le costaría esquivar los golpes de Izuku, trató de cortarlo pero este la esquivaría para posteriormente agarrarla de la mano y tirarla al suelo. Izuku, eres buena peleando. Mientras la retenía, Izuku se le ocurrió la idea de reclutarla, pero no para la Liga de Villanos, sino para él. Ahora mismo, no tenía ningún verdadero aliado y en un futuro, los necesitará, así que con eso en mente, se propuso reclutarla. Izuku. Dime Toga-san, ¿has escuchado sobre la iniciativa de la Liga de Villanos? Toga. ¿La Liga de Villanos? Espera. Eres un villano. ¿Cómo vas a ser un villano con esa cara? ¿Quieres un abrazo Reven-chan? Izuku soltó a Toga, se levantó y sacudió toda suciedad de su ropa. Izuku. Bien Toga-san, ¿qué te parece si te unes a la Liga de Villanos? Personalmente no me agradas pero mis planes necesitan a más personas de mi lado. Izuku estaba planeando crear una Liga de Villanos dentro de la actual Liga de Villanos. Esto era para que aquellos que se unieran a la actual Liga de Villanos le sean leales a él y no a Azo, para que en un futuro cuando lo mate, ellos no lo traicionen. Izuku. Mi objetivo es reformar la sociedad para crearla desde cero y hacer una sociedad sin discriminación, ni superioridades entre ciudadanos. ¿Y buen Toga-san aceptas? Toga pareció pensarlo un momento hasta que sonrió. Toga. Lo haré, pero solo si puedo matarte al final de tu propósito. Izuku. Bien. De todos modos iba a morir. Izuku comenzó a caminar para salir de aquel callejón. Le hizo una seña a Toga para que lo siguiera. Pasaron los minutos y por fin habían llegado al bar. Abrió la puerta y entró junto a Toga, miró a su alrededor y no había nadie. Supuso que estaban en sus habitaciones probablemente durmiendo, así que llevó a Toga a su habitación para dormir. No podía dejarla en otra habitación ya que Kurogiri tenía las llaves de estas. Así que decidió que Toga dormiría en la cama mientras él dormía en el suelo. Después de entrar, dejaría que Toga se tirara en la cama de su cuarto mientras que él preparaba todo para dormir. Al cabo de unos minutos, terminó y se acostó. Mientras trataba de dormir se escuchó hablar a Toga pero no le prestó atención, cerró los ojos y así se quedó dormido. ¿Les gustó el cap? Recomendaciones. Este cap fue frustrante, empezar el cap con una pelea por lo que veo no es mi estilo. Está hecho con esfuerzo así que no lo juzguen. En la batalla contra All Might quise plantear algo que nunca vi, la obtención del Nomu. No he visto tantos fanfics de Izuku villano como para decir que todas no usan esa idea pero sí he visto varios donde se deshacen de él. Mi pregunta siempre era, ¿por qué no creas una situación donde el Nomu se pueda salvar? O sea, literalmente es un Nomu con la fuerza de All Might. Es feo y todo lo que tú quieras pero servirá para meterle una putiza a alguien, ¿no? De lo demás, no tengo mucho que comentar. Solo fomente la idea de que Izuku entrenará para volverse más fuerte. También puse lo de Toga para no dejar esperando a los que vienen a ver su interacción. La relación la avanzaré un poco lento, trataré de no hacer un romance forzado, ya que eso es lo que arruina el romance, por cierto arruine la posibilidad de que durmieran juntos a propósito. Con eso dicho me despido. Un día un poco normal. Lentamente Izuku abría los ojos al sentir un peso extra encima de él. Al abrirlos por completo, vería a Toga dormida encima de él abrazándolo, haciendo que sus mejillas se sonrojaran levemente pero suspiraría para calmarse y procedió a empujarla a un lado y levantarse. Se acomodó un poco la ropa para posteriormente salir de la habitación. Después de bajar las escaleras se fue directamente a la barra en la que se encontraba Kurogiri limpiando una copa. Izuku, ¿no haces más nada aparte de eso? ¿No te aburres? Kurogiri. No veo la necesidad de buscar algo para entretenerme, además este labor es un poco relajante. Izuku solo dio un suspiro y observó los alrededores. Izuku. ¿Dónde está Shigaraki? Kurogiri. Está en su habitación, está armando un computador. Izuku puso una cara de confusión y miró a Kurogiri con una sonrisa burlona. Izuku. ¿Ese inmaduro realmente puede armarlo? Digo, ¿no sería arriesgado ya que lo puede desintegrar? Kurogiri soltó un pesado suspiro y miró directamente a Izuku. Kurogiri. Le dije que lo podía armar yo pero Shigaraki Tomura insistió en que lo podía armar él. Izuku estaba a punto de hablar cuando escuchó unos pasos que provenían de las escaleras. Y de estas salió Toga con una cara somnolienta y con un bostezo saludaría a Izuku. Toga. Buenos días. Kurogiri giró su cabeza para mirar a Izuku.
Este al sentir su mirada, se levantó y con una tos falsa apuntó a Toga. Izuku. Esta es Toga, y estaba pensando en presentarla como una nueva compañera. Kurogiri. ¿Ya le comunico de esto a Sensei? Izuku negaría con la cabeza para seguidamente sentarse. Kurogiri. ¿Tan siquiera le aviso a Tomura Shigaraki? De nuevo Izuku negó con la cabeza. Kurogiri solo dio un suspiro y se acercó a Toga. Kurogiri. Lamento la presentación tardía, puedes llamarme Kurogiri y es un placer conocerte. Toga. También es un gusto Niebla-chan. Izuku pudo notar como Kurogiri tensó los hombros al escuchar el apodo, solo dio una risita al ver la situación. Izuku. Toga realmente tiene talento para poner apodos jajaja. Al terminar de decir esto en su mente, fue sacado de sus pensamientos por la voz de Kurogiri. Kurogiri. ¿Y bien? ¿Cuándo piensa informarle sobre la señorita Toga? Izuku se levantó de su asiento y se dirigió hacia las escaleras. Izuku. Estaba pensando en informarle ahora mismo, ¿crees que acepte? Aunque hizo la pregunta, Izuku ya tenía la respuesta. Kurogiri. Lo más probable es que no, fue muy difícil que te aceptara a ti, así que no me quiero imaginar lo que tendrás que hacer. Izuku. Tranquilo que yo tengo un plan. Toga, quédate con Kurogiri, vuelvo en unos minutos. Izuku subió las escaleras y se acercó a la puerta del cuarto de Shigaraki, al estar enfrente de esta tocó la puerta 3 veces. Shigaraki. No hay nadie. Izuku solo abrió la puerta para ver a un Shigaraki en el suelo con polvo a su alrededor. Izuku. ¿Fue tan difícil armar una computadora? Shigaraki. Cállate. Izuku se sentó en la cama de Shigaraki, y lo miró fijamente. No estaba seguro de que su plan funcionaría, pero al menos debía intentarlo. De repente, fue sacado de sus pensamientos por la mirada asesina de Shigaraki. Shigaraki. ¿Qué tanto me miras, imbécil? Izuku. No hables de orejas cuando eres un burro. Solo venía a informarte que quiero unir a una persona a la liga de villanos. Shigaraki gruñó y se levantó del suelo para mirar fijamente a Izuku. Shigaraki. Reuben. Me niego. No quiero tener que relacionarme con cosas tuyas, menos si es una persona. Izuku se levantó apartando un poco a Shigaraki con el hombro para ponerse frente a frente con él. Izuku. Supuse que dirías eso, por eso te propongo algo. Shigaraki. Habla rápido, no tengo tiempo que perder contigo. Izuku. Antes de decirte la propuesta, déjame preguntarte algo. ¿Estás buscando a Stein para reclutarlo, no? Shigaraki puso por un momento una cara de sorpresa pero se calmó rápidamente. Shigaraki. No soy yo exactamente, el sensei me recomendó que hablara con él. Mi pregunta es ¿cómo lo supiste? Izuku se alejó dándole la espalda a Shigaraki, agarró la silla que se encontraba en la esquina del cuarto para posteriormente moverla frente a Shigaraki. Izuku. No sé. Pero si me pides una respuesta concreta sería. Soy muy bueno observando quizás. Pero bien, a lo que vine. ¿Qué te parece hacer una apuesta? La verdad de esto, es que, de los archivos que en todos sus años de investigación ha visto, recientemente, habían informes que hablaban vagamente sobre un villano asesino de héroes llamado Stein. Después de saber esto, lo demás es solo unir puntos, pues, la liga está aún en crecimiento, por lo tanto, necesitarán gente capacitada para poder expandirse correctamente. Aún con todas estas suposiciones, solo eran eso, suposiciones, así que fuera verdad fue solo una moneda tirada a la suerte para que saliera lo que Izuku deseaba y él ganó. Time skip. Izuku estaría bajando las escaleras solo para ver a una Toga con la cabeza en la barra y a un Kurogiri dándole unas palmadas en la espalda. Izuku. ¿Y ahora qué tiene? Kurogiri se voltearía para ver a Izuku acercándose, y con un suspiro comenzaría a explicarle la situación. Kurogiri. La señorita Toga tiene hambre, pero aquí ya no hay provisiones, así que tendrá que esperar que yo salga a comprar. Izuku se sentó al lado de Toga y la miraría de reojo, para posteriormente ver fijamente a Kurogiri. Izuku. ¿Y por qué no vas ahora mismo? Kurogiri. El maestro me dio un encargo, así que no podré hacer las compras en estos días. Izuku. Entonces yo hago las compras. Kurogiri. Oh, ¿en serio? Te agradecería que lo hicieras. En un momento te hago la lista. Izuku solo asintió y esperó a que Kurogiri buscara un papel y un bolígrafo para hacer la lista. Mientras tanto pensaba en lo que tenía que hacer, tenía planes para el futuro pero aún así tenía que hacer algo antes de poner en marcha todo y eso era que debía volverse más fuerte.
En su situación actual con un gran esfuerzo podía mantener el Oza al 60%, pero solo por 2 minutos y con el riesgo de que sus brazos y piernas se rompan, así que, la situación aún no era la mejor. Sus pensamientos serían interrumpidos por la llegada de Kurogiri con la lista. Kurogiri. Reven, aquí está la lista. Izuku agarraría la lista y la observaría por unos segundos. Izuku. Son muchas cosas. Kurogiri. Bueno, son los ingredientes de la comida de los siguientes 2 meses. Normalmente los mando aquí con un portal para no tener que cargarlos. Izuku estaba a punto de irse con la lista pero Kurogiri lo detendría para resolver una duda que tenía. Kurogiri, antes de que te vayas, ¿me puedes informar de la decisión de Tomura Shigaraki sobre la unión de Toga? Izuku se detuvo un momento a pensarlo y después de unos segundos habló. Izuku. Hicimos una apuesta, si gano Toga entra, si él gana yo me voy. No me pidas los detalles todavía porque aplazamos eso por 2 semanas. Kurogiri. ¿Podría preguntar por qué esa decisión? Izuku dudó en decirle, no quería informar sobre sus movimientos, pero para lo que quería hacer necesitaba la ayuda de Kurogiri. Así que la ocasión era perfecta para tener su apoyo. Izuku. Bien, te diré pero con una condición. Kurogiri. ¿Cuál sería? Izuku puso una sonrisa, si Kurogiri aceptaba se volvería las cosas más fáciles. Izuku. Sencillo, que me ayudes con algo. Kurogiri. Bien, mientras esté en mis manos lo ayudaré. Time skip. Izuku había terminado de contarle lo que tenía planeado hacer. No le contó todo pero sí lo esencial como para que aceptara. Kurogiri. Lo que piensa hacer es muy arriesgado. Estarán muchos héroes presentes y será duro para usted entrar. Izuku. Para eso te tengo a ti. Además tengo un plan B y un plan C y un plan por si falla en el plan A, B y C. Kurogiri. Bien. Izuku estaba a punto de hablar cuando fue jalado de la mano por nada más ni nada menos que Toga que había estado escuchando toda la conversación pero su hambre la estaba matando así que apuró a Izuku. Toga. Vámonos ya. Izuku puso resistencia jalando a Toga cerca. Izuku. ¿Quién dijo que tú ibas? Además, aún no he recibido el dinero para comprar todo esto. Izuku estaría señalando la lista en su mano, Toga por su parte haría un puchero y trataría de convencerlo. Kurogiri por su parte buscaría el dinero para dárselo a Izuku. Después de unos minutos vemos a Izuku caminando con una Toga sonriente a su lado. Izuku, recuérdame cómo hiciste para convencerme. Toga lo miraría con una sonrisa que se hacía cada vez más grande. Toga. No sé, tal vez te convencí con mis encantos. Izuku solo caminaría más rápido dejando atrás a Toga, aunque no se notaba por su cubrebocas, tenía un leve sonrojo. ¿Cómo podía afirmar algo tan estúpido? Por otro lado Toga comenzaría a caminar más rápido para alcanzar a Izuku. Toga. Camina más lento. Izuku se calmaría y caminaría cada vez más lento hasta que por fin Toga lo alcanzó. Pasaron unos minutos y por fin pudieron llegar al supermercado y ahora se encontraban en la sección de alimentos. Mientras Izuku elegía lo que debía comprar, Toga andaba caminando de aquí para allá. Llamando la atención de este, quien se detuvo para mirar a Toga. Izuku, ¿podrías quedarte quieta? Me molestas. Toga detuvo sus pasos y miró fijamente a Izuku. Toga. Pero Reven-chan me has estado ignorando, además me muero de hambre. Izuku. ¿No crees que si te quedaras quieta se te quitaría un poco el hambre? Toga se puso a pensar un poco y después de unos segundos solo sacudió la cabeza y se acercó a Izuku con una sonrisa. Toga. No creo. Pero me detendré si me dejas hacerte preguntas para distraerme. Izuku. Bien, pero solo si yo decido responder. Toga. Bien. Primera pregunta: ¿cuántos años tienes, Reven-chan? Izuku. Tengo 15 años. Toga. Soy mayor que tú. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta: ¿tienes familia? Izuku. No voy a responder eso. Izuku solo se apartó y comenzó a caminar para buscar más cosas. No quería responder a esa pregunta, no quería mencionar el nombre de su madre. Toga. Bien. Entonces, siguiente pregunta: ¿por qué haces todo esto? Al escuchar esto, el peliverde se detuvo, se giró y miró a Toga. Izuku. No te incumbe mi historia, solo confórmate con saber que voy a reformar a esta sucia sociedad. Toga. Bien. Toga estaba a punto de hacer su siguiente pregunta pero no pudo ya que Izuku se dirigía al cajero para pagar. Toga. Espérame.
Izuku sin importarle Toga siguió su camino y después de unos minutos ya se encontraba saliendo del supermercado. Toga. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué ocultas tu cara? Aunque parcialmente la vi mientras dormías. Izuku. Eso es acoso, y respondiendo a tu pregunta, no quiero que ciertas personas me reconozcan. Lo último no sería escuchado por la rubia, pues se había fijado y ahora se encontraba de camino a un puesto de helados. Izuku con frustración la seguiría y se pondría al lado. Izuku. ¿Quieres uno? Toga asintió y señaló un helado que era completamente rojo como la sangre. Izuku se acercó al heladero y le preguntó sobre el helado. Izuku. ¿Puedo preguntar el nombre de este helado? Heladero. Claro, este es un helado que fue sacado a la venta en Navidad por la heladería Escandón y se llama Sangre de Santa. Izuku. Heladería Escandón, nunca escuché hablar de esa heladería. Bueno, no importa, deme uno. Heladero. Por supuesto que no habría escuchado de ella. Es de México y mi hija logró hacer una réplica. Deme un momento y se lo doy. Ahora se encontrarían caminando. Toga daba saltitos mientras comía el helado e Izuku solo miraba la lista para ver qué le faltaba. Toga. Reven-chan, ¿qué hiciste con las bolsas? ¿Y a dónde nos dirigimos? Izuku. Llamé a Kurogiri y le di mis coordenadas para entregarle las bolsas. Y nos dirigimos al centro comercial. Toga. ¿Qué vas a comprar? Izuku. Unos auriculares con micrófono inalámbricos y unos walkie-talkie. Toga. ¿De dónde sacas el dinero? Izuku. Eso no te incumbe. Pasaron aproximadamente 20 minutos e Izuku ya había salido de comprar lo que necesitaba y ahora se dirigía a la salida del centro comercial. Izuku. Bien, ya terminé de comprar lo que necesitaba. ¿Quieres ir a algún lado? ¿O necesitas comprar algo? Toga puso un dedo en su mentón y pensó si necesitaba algo. Al final no se le ocurrió nada. Toga. ¿Qué tal si vamos al arcade? Izuku. Eso es muy normal para alguien como tú. Toga solo hizo un puchero y caminó más rápido. Toga. Que sepas que has dicho algo muy ofensivo. Izuku. Bien, lo siento. Time skip. Izuku y Toga ahora se encontraban entrando al arcade. Izuku. ¿Y bien, a qué quieres jugar? Toga. No sé, nunca he venido. Mis compañeros siempre me invitaban a estos tipos de lugares diciendo que era divertido, pero siempre decliné la oferta. ¿Y tú? Izuku solo negó con la cabeza y analizó todos los juegos. Izuku. Yo tampoco he visitado lugares así porque no tuve amigos a los que invitar o que me invitaran. Los dos dieron un suspiro simultáneamente para después soltar una risita. Izuku. ¿Nos vamos? Toga. ¿A dónde iríamos? Izuku. No sé. ¿Qué tal si solo caminamos? Todavía es temprano como para volver. Toga. Bien. Izuku y Toga salieron del arcade y comenzaron a caminar mientras hablaban de cualquier cosa que se les ocurría. A Izuku comenzaba a agradarle un poco la locura de Toga y podría decirse que se estaban divirtiendo. Toga. Oh, mira. Izuku. ¿Qué pasa? Toga. Ese es el parque donde nos conocimos. Oh, qué buenos tiempos eran esos. Izuku. Hablas como si hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Toga solo sonrió por lo dicho, soltaría una risita y agarraría a Izuku de la mano. Toga. ¿Vamos a sentarnos? ¿Acaso no estás cansado de caminar? Izuku negó con la cabeza, pero aún así, se dejó arrastrar por Toga hasta un banco. Ya estando sentado en este preguntó algo que siempre le viene a la mente cada vez que ve a un villano. Izuku. ¿Cuál es tu motivo o propósito para ser villana? ¿Y qué motivos hicieron que aceptaras entrar a la Liga de Villanos? Toga. Solo acepté entrar porque no tenía dónde ir. ¿Y sobre lo otro? Toga puso una expresión un poco triste y melancólica. Izuku iba a decirle que no era necesario que siguiera, pero esta no lo dejó hablar y siguió hablando. Toga. Desde pequeña siempre me gustó la sangre. A mis padres no les agradó esto y trataron de convertirme en alguien normal, y de cierta manera lo lograron. Pero al final yo no me sentía bien con la vida que ellos me dieron, yo solo sentía que la persona que yo era en ese momento no encajaba con lo que yo era en verdad. Toga tenía una pequeña sonrisa y miraba al cielo mientras oscurecía. Después, se levantó del banco y caminó un poco hacia adelante. Toga. Dejemos de hablar sobre eso y volvamos, se nos va a hacer tarde. Toga no pudo continuar por sentir a Izuku agarrando su mano, provocando que ésta lo volteara a ver. Izuku. Mira, realmente no me agradas, eres extraña, sádica y una loca, pero, empiezo a comprenderte, así que, piensa en que ahora, todo estará bien.
Si piensas que nadie te acepta, a partir de ahora ven a mí, yo haré el mejor esfuerzo para aceptarte. Pequeñas lágrimas se acumularían en los ojos de Toga, quien abrazaría a Izuku para ocultar un poco la vergüenza. El peliverde por su parte solo le daría unas palmadas en la cabeza consolándola. Izuku. Creo que de cierta manera nos parecemos, viví toda mi vida siendo discriminado y maltratado por los demás por el hecho de que quería ser héroe. A los dos nos negaron lo que nos gustaba. Y al final terminamos siendo lo que somos ahora. Izuku estaría confuso por un sentimiento extraño en su pecho, era como si su corazón se comprimiera, como si se volvería más pequeño mientras aceleraba de ritmo. Ver a Toga así de desprotegida frente a él le producía un sentimiento extraño. Izuku tenía la mente nublada, su cuerpo comenzaría a moverse solo, y dejándose llevar por la atmósfera se quitaría el cubrebocas y agarraría suavemente la mejilla de Toga haciendo que ésta levante la mirada y poco a poco se acercaban. Saben lo que va a pasar, ¿no? En eso serían interrumpidos por el grito de una persona que pasaba cerca. Sí, van a ser interrumpidos jajajajaja. No me funen. Aquí no se permite hacer eso. Con eso dicho la persona se alejó dejando a los dos jóvenes avergonzados, Izuku se apartaría de Toga y se pondría el cubrebocas. Izuku. Nos vamos. Toga. Ese sí. En otro lado. Naomasa. La policía está investigando al grupo que se llama a sí mismos Liga de Villanos, pero parece que no hay nadie registrado con el nombre de Shigaraki, su edad se estima entre 20 o 30 y tiene un Kirk que le permite desintegrar lo que sea que toque. Lo mismo va para el villano llamado Kurogiri con su portal, y para el otro pues. No hemos podido encontrar ni siquiera su alias. Se estima que no son ciudadanos y utilizan nombres falsos, aunque, para el tercero no se sabe. En otras palabras, son personas con quirks no registradas y son parte del bajo mundo de la sociedad. La sala estaba tensa y abundaba un profundo silencio. La escuela había sido atacada, lo que dio como resultado a todos los estudiantes presentes en el ataque heridos por una sola persona. Blood King. Entonces no sabemos nada. Midnights. Debemos apresurarnos. Una vez que las heridas de bala de Shigaraki sanen. Definitivamente lo intentarán de nuevo. Y, aún es probable que ataquen sin él. Olmigas. Ese fue un ataque que una persona normal no llevaría a cabo incluso si lo piensan, además, ese tercer villano por alguna razón se me hizo conocido y de sus golpes sentía el odio que cargaba cada uno de ellos. Olmig no estaba seguro pero también el Kirk se le hacía similar, tenía sospechas pero las disipó rápidamente. El villano con el que se enfrentó tenía un control bueno con su Kirk, el cual parece que puede mejorar si lo lleva al límite. Algo que ese niño no podía hacer. Naomasa. 72 villanos fueron arrestados en la USG. Todos ellos eran pequeños novatos que acechaban en los callejones, pero, el problema es como todos aceptaron a esa persona y lo siguieron. En el ambiente actual saturada de héroes, los villanos, que han estado siendo oprimidos pueden ser atraídos por ese tipo de persona. Hay muchas personas que no saben qué hacer con sus singularidades. Bueno, es gracias a los héroes que podemos encargarnos de nuestra investigación. Expandiremos nuestra red de búsqueda y continuaremos ayudando a arrestar los perpetradores. Nezu. Ese villano. En algún sentido, se sentía que era como nuestros estudiantes. Él tiene posibilidad de crecer si alguien es capaz de apoyarlo, intentando cultivar su malicia. Olmigas. No quiero pensar en lo que podría suceder. Además, también debemos de tener en cuenta al tercer villano, en mi opinión, solo los top 10 pueden vencerlo. Con esas palabras la reunión había terminado, no tenían pistas sobre su paradero ni de sus identidades, así que solo tenían dos cosas que hacer. Buscar y desgraciadamente esperar. El silencio antes de la tormenta. Ahora, después de volver del parque, nuestro protagonista estaba en su habitación, boca arriba, mirando el techo sin poder dormir. ¿La razón? Toga lo abrazaba con fuerza, como si fuera un oso de peluche gigante. Todo porque, antes de dormirse, no dejó de preguntarle si la aceptaba tal como era. Y ahora, ahí estaba él, atrapado en un abrazo que no sabía cómo soltar. Suspirando, acomodó un poco a Toga para estar más cómodo y, después de unos minutos, logró quedarse dormido hasta que, de repente, algo cambió. 1. Bienvenido, Izuku. Repentinamente, pudo volver a abrir los ojos, logrando ver que nuevamente se encontraba en aquel lugar oscuro donde se hospedaban los anteriores portadores del One for All. Izuku. Según lo que supuse, nos reuniríamos mucho tiempo después.
¿Esto es algún tipo de llamada urgente? Sin inmutarse, el peliverde preguntó mientras los observaba detenidamente. 5. Mocoso, lo que piensas hacer está mal. Una figura corpulenta se acercó a él mientras hablaba. Al escucharlo, sintió un pequeño déjà vu, pero no le dio mucha importancia. Izuku. ¿Cuál de todas las cosas? 1. La de arruinar el festival deportivo. Al soltar esas palabras, el lugar quedó en silencio por unos segundos. Izuku reflexionó brevemente sobre cómo abordar el tema antes de hablar. Izuku. ¿Qué tiene de malo arruinar un estúpido festival? Todo es por una causa mayor. 7. No es arruinar el festival en sí, sino cómo planeas hacerlo. 1. Asesinar a los héroes y civiles que estén presentes en el festival no es la opción más sana para cancelarlo. Los portadores intentaban convencerlo, pero Izuku solo escuchaba, replanteando su plan en su mente. No esperaba su apoyo, pero al menos quería que no interfirieran. Izuku. ¿Pero no es lo más efectivo? Piénsenlo un momento. La UA con este festival quiere mostrar la fuerza de sus estudiantes y demostrar que, aunque los villanos ataquen, ellos serán capaces de proteger a todos. Entonces, ¿qué pasaría si destruimos esa imagen? 7. Quebrantaría la esperanza de los civiles. Izuku. Exacto. En este evento, tanto estudiantes, profesores y héroes estarán presentes. Si lo arruinamos aún con ellos en escena, ¿no sería un golpe duro? Hay que demostrarles que los héroes no son más que mortales y, como todos, pueden perder. Pueden morir. Mientras hablaba, abrió los brazos en forma de cruz, como si se entregara al vacío que lo rodeaba. Una sonrisa se extendió por su rostro, pero no era una sonrisa cualquiera. Era afilada, casi cortante, como si el mundo entero estuviera a punto de ser consumido solo por su determinación. Sus ojos, brillantes y desafiantes, reflejaban una convicción inquebrantable, como si cada decisión que había tomado estuviera tallada en piedra, imposible de cambiar. Izuku. Y en el futuro, cuando dejen de ver a los héroes como sus salvadores, la sociedad caerá. ¿No es perfecto? Claro, esto no ocurrirá de la noche a la mañana. Por eso dejaré que se cocine a fuego lento, hasta que todo arda por sí solo. ¿Lo recuerdan, no? Esta es mi venganza. Después de todo, este sistema me arrebató todo. Mi infancia, mi dignidad, mi fe en la justicia. Pero no es solo por mí. Es por todos los que han sido pisoteados, ignorados y olvidados. El aire a su alrededor parecía vibrar con cada una de sus palabras, cargado de una energía que solo podía emanar de alguien dispuesto a quemarlo todo con tal de alcanzar su objetivo. No había vuelta atrás, y él lo sabía. Cada palabra, cada gesto, era un paso más hacia el abismo que había elegido. El camino de un villano. 7. Izuku. ¿Qué estás diciendo? ¿Destruir todo para qué? ¿Para dejar a la gente sin esperanza? Sé que hay personas que están siendo discriminadas, pero son una minoría. Izuku. ¿Entonces el hecho de que sean una minoría significa que no importan? 7. Eso. 4. No se refiere a eso. Ella está preocupada por la gente que sufrirá en el proceso. ¿Qué pasa con ellos? ¿Haces esto también para dejarlos sin esperanza? Izuku. No, no para dejarlos sin esperanza, sino para darles una verdadera salvación. ¿Cuántas veces han salvado al mundo solo para que todo vuelva a caer en el mismo ciclo de dependencia y corrupción? Yo no quiero salvar un sistema roto. Quiero quemarlo hasta sus cimientos, para que algo nuevo pueda nacer de las cenizas. Tomando una pausa, dejó de sonreír mientras reflexionaba sobre la situación general de la sociedad. Izuku. Piénsenlo, la gente ya sufre. Sufre porque este sistema los divide. Los que tienen quirks poderosos, los que tienen quirks débiles y los que no tienen ninguno. ¿Cuántas vidas se han arruinado por esa discriminación? ¿Cuántos han sido tratados como menos por algo que no eligieron? Esto no es solo por los héroes. Es por ellos. Por todos los que han sido pisoteados, ignorados y olvidados. Si destruyo este sistema, también destruyo esa cadena. Y lo haré aunque se necesiten sacrificios. 1. ¿Y después qué, Izuku? ¿Qué harás cuando todo esté en ruinas? ¿Tienes un plan para reconstruir lo que destruiste, o solo eres otro villano cegado por la rabia? Izuku frunció el ceño. Por primera vez en la conversación, sus palabras no salieron de inmediato. ¿Había pensado en lo que vendría después? La verdad era que no tenía un plan concreto. Reconstruir una sociedad desde cero no era algo que pudiera idearse de la noche a la mañana. Había demasiadas variables, demasiadas cosas que debían cambiar.
La discriminación por quirks, la dependencia de los héroes, la desconfianza hacia quienes habían sido villanos. ¿Cómo lograr que la gente confiara en él después de todo el caos que planeaba desatar? ¿Cómo asegurarse de que, en el futuro, los únicos villanos que existieran fueran aquellos que estaban completamente perdidos, y no personas que habían sido empujadas al límite por un sistema injusto? Era un desafío monumental, y por un momento, la duda lo asaltó. Pero rápidamente la apartó. No podía permitirse vacilar ahora. Si quería un futuro mejor, primero debía derribar lo que estaba podrido. Ya encontraría la manera de reconstruir después. Izuku. No tengo un plan concreto. Aún. Pero sé que lo primero es derribar este sistema. Entonces, entiendan. Este ataque es solo el principio, una presentación. Necesito que los héroes, que el mundo, me vean. Que sepan que estoy aquí, que esto no es un juego. Las muertes del festival es solo la primera pieza en el tablero. Lo que viene después será mucho más grande. El silencio volvió a llenar el lugar. Algunos de los portadores lo miraban con horror, otros con pesar. Pero uno de ellos, en lo más profundo de la oscuridad, esbozó una leve sonrisa. Clap. 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 Los aplausos resonaron en el lugar, rompiendo el silencio que lo había inundado. Sorprendidos, todos voltearon hacia el origen del sonido, solo para encontrar al segundo portador con una sonrisa en el rostro. Tos. Bien. Me gusta el plan. Pero me parece que falta una parte, ¿no? El portador exclamó, con un tono que mezclaba entusiasmo y sarcasmo. Ante sus palabras, el peliverde no pudo evitar sonreír. Aunque fuera solo uno, era un alivio saber que alguien lo apoyaba. Por un momento, su mente divagó hacia su madre. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿Lo vería como un monstruo, como alguien que había perdido el rumbo? La idea lo inquietó, pero rápidamente apartó esos pensamientos. No podía permitirse dudar, no ahora. Tenía que creer que esto era lo correcto, que era necesario. Si quería cambiar la sociedad, si quería acabar con la discriminación y el sufrimiento, no había otra opción. Los sacrificios, por dolorosos que fueran, eran inevitables. Izuku. Claro, falta la parte donde mato a All for One. Pero, siendo sincero, no tengo un plan listo para eso. Supongo que, si sigue así, solo será una lucha frontal. Pero si sucede eso, debo dominar el One for All por completo. El primer portador soltó un suspiro pesado, derrotado. Había intentado convencer a Izuku, pero era evidente que ya no había vuelta atrás. Se rindió, aceptando que el joven había tomado su camino, sin importar las consecuencias. 1. Sobre eso. Tengo que decirte algo. El One for All cada vez se une más a ti. Si sigue así, creo que podría hasta evolucionar. Izuku. ¿Evolucionar? 1. ¿No has escuchado lo que es la evolución de un Kirk? Izuku comenzó a buscar en su memoria sobre dicha información, pero al principio parecía no haber nada relevante. Sin embargo, de repente, un recuerdo vino a su mente. Una interrogación que había presenciado, una que terminó con la muerte del prisionero. En un punto, se mencionó vagamente sobre la evolución de los Quirks, pero en ese momento, Izuku no le había prestado mucha atención. Ahora, ese fragmento de información cobraba un nuevo significado. Izuku. Vi algo por ahí. Pero no es mucho. 1. ¿Puedes decirnos qué viste? Izuku. Reflexionando, pues. Déjame recordar. Flashback. Izuku se encontraba en el cibercafé, revisando expedientes de prisioneros. La mayoría eran casos rutinarios, pero uno en particular llamó su atención. No había nada especialmente destacable en el prisionero, pero algo en su descripción lo intrigó. Sin pensarlo dos veces, abrió el archivo. Nombre: Kunamari Ryu. Edad: 29. Kirk. Carga destructiva: al hacer fricción con sus manos por más de 5 minutos, estas se sobrecargan, haciendo posible crear una pequeña explosión. Información: el prisionero fue arrestado por el asesinato de más de 5 personas debido al uso indebido de su Kirk. Declaración del prisionero: mi Kirk se descontroló. Izuku miró detenidamente toda la información y, sin dudarlo, hizo clic en el video adjunto. En la grabación, se podía ver al interrogador y a quien supuso era Ryu. Izuku se fijó en el prisionero. Era una persona común y corriente, sin rasgos destacables. No era particularmente guapo ni feo, no era bajo pero tampoco alto, y su Kirk tampoco parecía impresionante, ya que solo podía usarlo cada 5 minutos. Ryu era, en resumen, una persona normal.
El interrogador colocó una grabadora y dijo algo que Izuku no pudo escuchar, ya que el audio se cortó. Después de unos segundos, el sonido volvió a la normalidad. El interrogador comenzó con preguntas básicas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Etcétera. Izuku empezó a aburrirse y estaba a punto de cerrar el video, hasta que escuchó algo que lo hizo prestar atención. Interrogador. Aquí dice que tu Kirk se descontroló. ¿Podrías darnos más información sobre eso? Ryu. Ve bien. Lo que sucedió fue que nosotros 6 estábamos haciendo un picnic para celebrar que nos aceptaron en las empresas donde habíamos aplicado. Interrogador. Continúa. Ryu. Sniff sí. En ese momento, una amiga me pidió que encendiera la parrilla, ya que no teníamos con qué hacerlo. Cuando usé mi Kirk. Todo explotó. Sniff cuando abrí mis ojos, ellos estaban muertos, y yo no paraba de soltar explosiones de mis manos. Traté de detenerlas Sniff juntando mis manos, pero al hacerlo, creé una explosión más grande. Fue como si mi Kirk se hubiera vuelto otro. Sniff. Interrogador. Suena como si hubiera evolucionado, Bien, ya que el prisionero no puede seguir dando su testimonio, con esto terminó la primera sesión. El interrogador se levantó y estaba a punto de salir cuando escuchó los murmullos de Ryu. Ryu, con voz quebrada, y yo no debí sobrevivir. Yo debo irme con ellos. Y yo no merezco vivir. Ryu comenzó a hacer fricción con sus manos. El interrogador trató de detenerlo, pero era demasiado tarde. Lo que antes tomaba 5 minutos ahora solo tomaba 5 segundos. El incidente terminó con la vida del prisionero y dejó al interrogador gravemente herido, al punto de quedar en coma hasta la fecha. Fin del flashback. Izuku. Eso es lo único que vi relacionado a eso. 1. ¿Qué historia tan triste? Izuku. Supongo pero no importa. Ahora dime, ¿qué es en realidad la evolución de un Kirk y cómo el One for All está evolucionando? 1. Qué insensible. Bueno, verás, no sabemos exactamente qué es ni qué hace que un Kirk evolucione. Pero lo que sí sabemos es que, si el One for All sigue así y evoluciona como sospechamos. 2. Tu cuerpo hará kaboom. Interrumpiéndolo, la voz resonó en el lugar haciendo que todos voltearon a mirar el origen de esta, quien sería el segundo portador, el cual al ver sus miradas asesinas, solo se encogió de hombros. 2. ¿Qué? Es mejor ser directo. 1. Hay que dejar que se prepare para la mala noticia. 7. Además, ¿qué es eso de kaboom? 2. Vamos, no sean tan aburridos, es una broma para que no se sienta tan triste. Y así, comenzó una pequeña discusión hasta que Izuku frustrado por la situación los interrumpió. Izuku. Ya cálmense. Ante el abrupto grito, todos quedaron en silencio permitiéndole hablar a Izuku. Izuku. Bien, ahora que se callaron, ¿me podrían explicar por qué yo haré kaboom? 2. Tú sí me entiendes. Choca esos 5. Izuku, sin pensarlo 2 veces, chocó los 5 con el segundo portador. El resto de los portadores se golpearon la frente con la mano, exasperados por la escena. 1. Koz basta de juegos, continuemos por donde lo dejamos. El One for All se está uniendo cada vez más a tu cuerpo, por lo cual está mejorando a pasos agigantados. A tal grado que tu cuerpo puede ser tan fuerte como el 10% del One for All sin siquiera activarlo. Pero esto trae problemas, y es que si tu cuerpo no llega a soportar el poder, explotarás. Izuku. Entiendo. Pero ¿por qué el One for All se está uniendo a mí? Los portadores se miraron entre sí por unos segundos, intercambiando miradas de incertidumbre, antes de volver a fijar su atención en Izuku. 1. Pues de eso tampoco sabemos la razón exacta, pero tengo 2 suposiciones. O mejor dicho, una suposición dividida en 2. Izuku, explícate. 1. Verás, la primera suposición es que el One for All ha reunido tanta energía que ya no es suficiente expulsarla hacia el exterior, por lo que la envía al interior, pasándole esa energía al portador. La segunda suposición es más alocada. Es posible que el One for All esté cobrando conciencia, lo que hace que la energía se dispare descontroladamente por todos lados para terminar de condensarse y crear esa conciencia dentro de tu cuerpo. 5. Espera entonces, ¿por qué dices que es una suposición dividida en 2? Izuku. ¿Es porque pueden estar ocurriendo ambas cosas al mismo tiempo? 1. Exacto. Pero esto no es algo que debas tomar a la ligera. Si el One for All evoluciona, podría otorgarte un poder sin precedentes, pero también podría consumirte por completo.
no es solo un Kirk, Izuku. Es una responsabilidad, una carga que se vuelve más pesada con cada portador. Si evoluciona, esa carga podría volverse insoportable. Izuku. No importa. Si eso ayuda en el futuro para cambiar las cosas, lo aceptaré. Ya he aceptado que este camino no será fácil. 1. Ten en cuenta que, si el One for All evoluciona, no solo cambiará tu cuerpo, sino también tu mente. Podrías empezar a experimentar visiones, recuerdos de los portadores anteriores, o incluso perder el control. Izuku. Entiendo. Pero ya lo dije, si eso me ayudara, no importa si me destruyo a mí mismo con tal de cumplir lo que quiero. 2. Mocoso, supongo que ese es el espíritu, pero deberías considerarte más a ti mismo. Izuku. No. En mi plan, al final de después de reformar todo. Yo no soy necesario después. Así que el cómo termine al final, si cumplo lo que quiero, no es relevante. 6. ¿Piensas matarte? Un silencio incómodo llenó el lugar durante varios segundos. Izuku mantuvo una sonrisa tranquila, casi serena, mientras pensaba en que ya había conseguido a alguien que lo haría por él. 1. Koz bien, tenemos que terminar esta conversación. Este lugar está al límite. Usamos mucha energía para verte y mantenerte aquí. Así que no nos volveremos a ver en meses. A menos que domines el One for All por completo. 7. Cuídate, niño. No hagas tantas locuras, tú también eres importante. Izuku. Adiós. 2. Adiós, niño. Cuídate. Time skip. Izuku se levantó de la cama, apartando suavemente a Toga, quien seguía dormida y aferrada a él. Una vez de pie, se quedó reflexionando por un momento. Su reunión con los anteriores portadores del One for All había reafirmado su convicción de volverse más fuerte, ahora, debía controlar el continuo avance del Kirk que habita en él. Sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos y se dirigió al baño a hacer sus necesidades. Después de arreglarse, bajó al bar, donde Kurogiri ya estaba preparando el desayuno. Izuku. Buenos días, Kurogiri-san. Hizo una pausa al ver a Shigaraki sentado en una esquina, jugando con su consola portátil. Izuku. Buenos días, Shigaraki. Mientras saludaba, se sentó en la barra, esperando pacientemente a que Kurogiri le sirviera el desayuno. Kurogiri. Buenos días, Reven-san. ¿Qué tal amaneció? Shigaraki. TCH. Ante su presencia y su saludo, Shigaraki solo chasqueó la lengua ignorándolo sin levantar la vista de su consola. Izuku. Bien, si quitamos la incomodidad de tener a una rubia encima de mí toda la noche. Al terminar de decir esto, provocó que Shigaraki sonriera burlonamente, y sin apartar los ojos de su consola habló. Shigaraki. Apenas van unos días y ya hacen ese tipo de cosas. ¡Qué indecentes! Izuku, quien estaba tomando un vaso de agua, escupió todo de la sorpresa teniendo la cara roja de la vergüenza. Sabía que Shigaraki solo lo estaba molestando, pero la sola idea de que alguien pensara eso de él lo hacía sentir incómodo. Izuku. No es eso. Deja de poner el ambiente incómodo. Sin prestarle atención, se levantó de su asiento, guardó su consola y caminó hacia las escaleras, ignorando por completo los reclamos de Izuku. Sin embargo, justo antes de desaparecer de la vista, se detuvo y se volteó para decirle una última cosa con un tono sarcástico. Shigaraki. Si sigues así, morirás virgen. En reacción, el peliverde gritó, completamente rojo. Izuku. Cállate. Shigaraki soltó una risa burlona antes de subir las escaleras, dejando a Izuku con la cara aún encendida y a Kurogiri sirviendo el desayuno con su habitual compostura. Izuku terminó su desayuno en silencio, todavía un poco avergonzado por el comentario de Shigaraki. Después de limpiar su plato, decidió subir al segundo piso para hablar con Toga. Al llegar, la encontró sentada en la cama, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Izuku. Buenos días, Toga. ¿Cómo amaneciste? Al escucharlo, se volvió hacia él, sonriendo levemente. Toga. Bien, supongo. Aunque extrañé que no estuvieras aquí cuando me desperté. Izuku. Ah, sí. Tuve que bajar a desayunar. Shigaraki estuvo haciendo sus comentarios de siempre. Tímidamente respondió pues al mencionar a Shigaraki, recordó lo que éste dijo. Toga rió, disfrutando de la reacción de Izuku. Toga. ¿Te refieres a que morirás virgen? Al escuchar esto, asumió que escuchó todo, poniéndose rojo al instante. Izuku. No empieces tú también. Toga soltó una risa suave, mientras Izuku se sentó en el borde de la cama, mirándola con seriedad. Izuku.
Basta de bromas. Toga, hay algo de lo que necesito hablar contigo. Curiosa, Toga se sentó a su lado mirándolo de reojo. Toga, ¿qué pasa? Izuku, estas 2 semanas voy a estar entrenando sin descanso. Así que te quiero encargar la misión de buscar a Stein. Toga, ¿al asesino de héroes? Izuku, ¿sabes quién es? Bien, eso me ahorra explicaciones inútiles. Necesito que lo busques porque hice un acuerdo con Shigaraki de que intentaríamos reclutarlo después del festival, pero no dijo que no podía buscarlo desde ya. Toga. Ok. Al escucharlo, ella se veía un poco decaída. Izuku, al notarlo, pensó que había dicho algo malo, por lo que rápidamente preguntó. Izuku, ¿qué sucede? Toga, es que... Si vas a entrenar sin descanso, ¿significa que no nos vamos a ver? Izuku solo suspiró de alivio al darse cuenta de que no era algo grave. ¿Quién se preocupa por eso? Aunque, por otro lado, le parecía un poco lindo. Izuku, ¿en serio te preocupas por eso? Puedes irme a visitar siempre y cuando no descuides tu misión. Toga. Ok. Tan pronto como su expresión mejoró, volvió a decaer, como si fuera una persona bipolar. Izuku. ¿Ahora qué? Toga. Es que recordé que no sé a dónde vas a ir a entrenar. Izuku. Iré al gimnasio que un amigo consiguió. Mientras decía esto, Izuku sacó un papelito de su bolsillo. Izuku. Toma, yo ya memoricé la dirección. Le entregó el papel a Toga y seguidamente, comenzó a preparar sus maletas. Mientras lo hacía, encontró el maletín que le había dado Hiran unos días atrás. Izuku. Oh, cierto, todavía no me lo he probado. Toga, al escuchar eso, se acercó con curiosidad, mirando el maletín con ojos brillantes. Toga. ¿Qué es eso? ¿Algo nuevo? Izuku. Sí, es un traje que me dieron. Me lo voy a probar ahora. Juguetonamente, Toga sonrió inclinándose hacia él. Toga. ¿No puedo quedarme a ver? Prometo no mirar. Mucho. Izuku se puso rojo al instante, completamente avergonzado por la sugerencia de Toga. Izuku. No puedes quedarte. Fuera. Sin darle tiempo a protestar, Izuku tomó a Toga suavemente por los hombros y la guió hacia la puerta. La rubia, mientras era sacada de la habitación no paraba de reír. Toga. Vaya, vaya. No sabía que eras tan tímido. Izuku cerró la puerta rápidamente, respirando hondo para recuperar la compostura. Luego, se volvió hacia el maletín y comenzó a ponerse el traje, pensando que al final tendría que quitárselo, ya que no podía salir a la calle así. Al cabo de unos minutos, Izuku logró ensamblar todo el traje. Izuku se miró en el espejo mientras ajustaba el traje, observando detenidamente cómo le quedaba. Sin embargo, algo le molestaba. Izuku. Siento que no me tapa lo suficiente la cara. ¿Pero a quién le importa? Cuando utilice este traje, ya no seré Izuku. Yo seré Revenge Green. Con esa afirmación, Izuku comenzó a quitarse el traje, doblándolo cuidadosamente antes de guardarlo en el maletín. Al cabo de unos minutos, ya estaba listo para salir. Izuku tomó sus maletas y bajó las escaleras, pasando por el bar donde Kurogiri lo vio con una leve inclinación de cabeza. Kurogiri limpiaba un vaso con su paño habitual, pero sus ojos se fijaron en Izuku por un momento. Kurogiri. ¿Todo listo, Reven? Izuku. Sí. No sé cuándo volveré, pero estaré en contacto. Kurogiri asintió en silencio, pero no pudo evitar hacer una pregunta sutil, sin querer indagar demasiado. Kurogiri. ¿El lugar al que vas? ¿Está lejos? Izuku lo miró por un momento, considerando cuánto decir. Finalmente respondió con evasividad, pero sin ser descortés. Izuku. Lo suficiente como para no molestar a nadie. No te preocupes, sé cuidarme. Kurogiri asintió de nuevo, comprendiendo que no debía presionar más. Kurogiri. Muy bien. Cuídese, Reven-san. Izuku. Gracias, Kurogiri-san. Con eso, Izuku salió del bar, dejando atrás el lugar que había sido su refugio durante las últimas semanas. Así, comenzaba su entrenamiento físico y mental para controlar el One for All. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar su objetivo. ¿Les gustó el CAP? Recomendaciones. Este CAP prácticamente es nuevo en vez de una edición, pues aunque mantiene la misma lineal, todo es tan diferente, desde el tono hasta la profundidad. Anteriormente este CAP ya era largo, pero después de editarlo pasó de 4000 palabras a 7000, por lo tanto decidí separarlo en 2 partes para mejor comodidad. La siguiente parte se subirá mañana o pasado. Estas partes se remarcan en que una es la preparación y la otra, es el ataque. Así que espérenlo con ansias.
Hablando un poco del capítulo. Se extendió tanto pues sentí que la parte de los portadores se sentía vacía, de parte de ambos, por parte de los portadores, no se sentía realmente bien su reacción y por parte de Izuku, no se sentía lo fuerte que era su determinación. Ahora, estoy un poco más complacido el cómo quedó. También se muestra un poco cómo Izuku ha cambiado desde que decidió tomar el camino de la venganza. Ya no es el chico idealista que quería ser un héroe. Ahora es alguien dispuesto a sacrificar todo, incluso su propia vida, para lograr sus objetivos. Uno de los mayores arreglos que hice fue que el cat tenía muchos cambios de escena, pero me parece que lo arregle bien, pero aún así, supongo que mi opinión no es correcta. Peku soy el que lo escribió, por eso, me ayudaría que opinaran. También, mostré lo que es el concepto de la evolución de Quirks, específicamente el de Lofa. Esto, es importante que lo recuerden pero igual, no creo que lo utilice muy a menudo en el futuro. Aún ando decidiendo en verdad qué hacer con eso. Con eso dicho me despido, bye. La masacre. 2 semanas habían pasado en un torbellino de entrenamiento intenso. En ese tiempo, Izuku se había esforzado al límite, tanto física como mentalmente, para dominar el One for All. Aunque aún no lo controlaba por completo, sentía que estaba más cerca que nunca de alcanzar su máximo potencial. Su cuerpo estaba marcado por el esfuerzo, y su mente, aunque cansada, estaba más enfocada que nunca. Ahora, en lo que parecía un gimnasio abandonado, se veía a un peliverde sudado y sin camisa, levantando pesas con determinación. Hasta que, de repente, escuchó la puerta abrirse, aún así, no dejó de entrenar. Izuku, ¿trajiste lo que te pedí? Sin mirar atrás, Izuku continuó con su entrenamiento, pues sabía que era Hiran quien entró al gimnasio. El hombre llegó con su habitual actitud despreocupada, arrastrando un maletín con una mano y sosteniendo un cigarrillo en la otra. Hiran se detuvo en la entrada, observando a Izuku mientras este levantaba pesas. Después de unos segundos, rompió el silencio. Hiran. TCH, TCH, TCH. ¿Cómo pude creer que un mocoso como tú sería un pez gordo? Aquí está, la colección de cuchillos que pediste. Mientras hablaba, Hiran pateó el maletín hacia Izuku y encendió su cigarrillo, inhalando profundamente. Izuku. Y yo no puedo creer que alguien tan... ¿Sabes qué? Olvídalo. Deberías dejar de fumar, le hace mal a tus pulmones. Ante sus palabras, sonrió burlonamente, exhalando una bocanada de humo. Hiran. De algo me tengo que morir, ¿no? Ignorándolo, el peliverde no respondió, limitándose a abrir el maletín y examinar los cuchillos con atención. Después de unos segundos, levantó la vista. Izuku. Bien, ¿dónde están las bombas de impacto y las de control remoto? Hiran. Están en un almacén. Ven, sígueme. Izuku. Oh, pero espérame, tengo que darme un baño y cambiarme de ropa. En respuesta, Hiran soltó una risa sarcástica, cruzando los brazos. Hiran. Y yo que creía que no te bañabas. Izuku. Cállate. Pasaron unos largos minutos mientras Hiran esperaba impacientemente. Finalmente, Izuku salió del baño con ropa limpia y se unió a él, quien lo guió por un pasillo oscuro. Hiran. Ya mañana es el día, ¿no? Izuku. Sí. Mañana nacerá la peor pesadilla de la sociedad. Al terminar de decir esto, llegaron al final del pasillo, donde una gran puerta los esperaba. Hiran la abrió, revelando un almacén lleno de cajas apiladas hasta el techo. Hiran miró alrededor mientras reflexionaba sobre sus acciones. Ayudar a Izuku no era solo otro trabajo. Era una oportunidad única. El chico tenía algo especial, una determinación que no había visto en mucho tiempo. Si Izuku lograba lo que se proponía, él estaría en una posición privilegiada en el nuevo orden que surgiera. Y si las cosas no salían como se esperaba, siempre podría usar la información a su favor. Para él, era una situación en la que no podía perder. Hiran. Sueñas en grande, niño. Ir contigo es un salto de fe. Ven, sígueme. Lo tuyo está por acá. Hiran señaló una esquina donde se encontraban una cantidad considerable de cajas apartadas del resto. Izuku. ¿Todo esto es tuyo? Mirando a los alrededores, Izuku preguntó intrigado sobre todo lo que podría haber en esas cajas. Hiran, por su parte, solo se encogió de hombros. Hiran. Aunque parezca impresionante, la mayoría solo es basura. Mientras hablaba, revisaba brevemente para confirmar correctamente el número de cajas. Izuku. Gracias, de verdad te lo agradezco. Hiran lo miró con una sonrisa sarcástica, y por un momento, Izuku pensó en lo útil que era tener a alguien como él de su lado.
Eso sí, no era de fiar, eso lo sabía bien, pero era un aliado necesario. Sus conexiones y recursos eran invaluables. Aunque es un imbécil. Hiran. Oh, no hay de qué, niño. Solo recuerda que esto no es un regalo. Debes pagarme esto más adelante. Con intereses, claro. Izuku. Sí, sí, ya entendí. Hiran. Bien, ahora que ya confirmaste que el pedido ya llegó, solo tienes que esperar a que llegue el transporte para enviártelo. Izuku. Oh, entonces, nos vemos después. Mientras se despedían, Hiran adoptó un tono más serio sin dejar el sarcasmo. Hiran. Adiós. Y cuídate, niño. En el festival pueden haber héroes top. No querrás que te atrapen antes de que puedas pagarme, ¿verdad? Sin darle mucha atención, el peliverde solo asintió mientras caminaba hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. Izuku. No te preocupes. Yo sé lo que hago. Con eso dicho, salió del almacén. El camino de regreso al bar fue tranquilo, pero su mente no dejaba de dar vueltas alrededor de lo que había sucedido en el almacén. Volvió a pensar en Hiran y en cómo había resultado ser un aliado útil. No era alguien en quien confiar ciegamente, pero por ahora, sus intereses coincidían. Izuku sabía que el hombre lo ayudaba por beneficio propio, y eso lo hacía predecible. Lo importante era que, al menos por el momento, Hiran no era una amenaza. Pasaron unos largos minutos hasta que por fin pudo llegar al bar. Al entrar, vio a Kurogiri en la barra, como siempre, ocupado limpiando un vaso. Izuku. ¿Cuánto tiempo, Kurogiri? ¿Cómo has estado? Con una sonrisa tranquila, Izuku saludó a Kurogiri, quien volteó a mirarlo con su habitual compostura. Kurogiri. Tiempo sin verlo, Reven-san. ¿Le gustaría una copa de vino? Izuku. Sí, pero ahora que deje este maletín en mi habitación. Kurogiri. Entendido. Lo estaré esperando. Con esa conversación terminada, Izuku se dirigió hacia su habitación en el segundo piso. Al entrar, dejó el maletín en una esquina y salió de la habitación para dirigirse al primer piso, donde Kurogiri ya tenía lista una copa de vino en la barra. Kurogiri. Aquí está su vino. Izuku. Gracias. ¿Ya tienes listo eso? Con tranquilidad, Kurogiri negó con la cabeza. Kurogiri. Lamentablemente no. Me dijeron que tenía que buscarlo usted personalmente. Izuku. Qué mal. Bien, ¿me podrías abrir un portal? Kurogiri. Con gusto. Haciéndolo pedido, Kurogiri abrió el portal. Izuku, por su parte, se tomó el vino de un solo trago y caminó hacia el portal. Al entrar, se encontró en lo que parecía una sala de vigilancia. Miró a su alrededor, buscando a alguien, pero la sala de vigilancia estaba envuelta en una oscuridad casi palpable. Las pantallas de los monitores parpadeaban con imágenes estáticas, iluminando tenuemente el espacio con un resplandor fantasmal. El aire era frío y pesado, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. De repente, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, intenso y penetrante, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Izuku se volteó rápidamente, activando el One for All al instante. Su cuerpo se tensó, preparándose para un ataque inminente. La voz era suave, casi seductora, pero cargada de una autoridad absoluta. Cada palabra parecía resonar en la mente de Izuku, como si el hablante no solo estuviera hablando, sino invadiendo sus pensamientos. All for One. Es bueno verte en persona, Reven. Shigaraki me ha hablado mucho de ti. Izuku no se inmutó. Su postura era firme, sus ojos, aunque alerta, no reflejaban temor. Más bien, había una chispa de desafío en ellos, como si estuviera midiendo a su oponente, calculando cada palabra, cada gesto. Izuku. ¿En serio? Pues me siento halagado. ¿Qué clase de cosas estúpidas dijo de mí? All for One rió suavemente, un sonido que parecía salir de las sombras mismas. All for One. Pues todo rondaba a que eras una persona muy desagradable. Izuku esbozó una sonrisa fría, casi desafiante. Izuku. Me siento halagado por tan maravillosas palabras. ¿Dónde está? All for One inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera examinando a una criatura curiosa. All for One. No creí que fueras ese tipo de persona. Izuku. No pienso seguir tu juego. Dime dónde está para irme rápido. La sonrisa de All for One se ensanchó, mostrando una hilera de dientes perfectos que contrastaban con la mitad superior de su rostro, oculta bajo una máscara de cicatrices y tecnología. All for One. Parece que tienes prisa. Y yo que quería hablar más contigo. Izuku no se dejó intimidar. Su voz fue firme, cargada de una seguridad que parecía desafiar la misma realidad. Izuku.
¿El símbolo del mal quiere hablar conmigo? Me halaga. All for One rió de nuevo, pero esta vez fue una risa profunda, resonante, que parecía sacudir las paredes del lugar. All for One. Eres valiente como para hablarme así. En ese momento, un rayo de energía oscura surgió de su mano, dirigiéndose directamente hacia Izuku. Pero Izuku ya se estaba moviendo. Su cuerpo reaccionó con una precisión milimétrica, esquivando el ataque con una gracia que denotaba horas de entrenamiento y preparación. No había vacilación en sus movimientos, ni un ápice de duda. Sabía que podía enfrentarse a All for One, que podía matarlo. Pero también sabía que el costo sería alto. All for One. Ja 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 ja. Tu mirada me agrada, niño. Bien, dejemos esto para después. Izuku soltó un suspiro. Aunque sabía que podía matarlo en ese momento, la posibilidad de salir de allí sin una parte de su cuerpo, o algo peor, lo hacía reconsiderar. No era miedo, sino pragmatismo. Por ahora, debía esperar. Cada movimiento, cada palabra, era una jugada en un tablero que ambos entendían demasiado bien. All for One. Ya puedes pasar, Garaki. De una puerta lateral, apareció un hombre bajito, de complexión robusta, con un bigote grueso y un traje de médico algo desaliñado. Empujaba un carro metálico sobre el que descansaba una cápsula transparente. En su interior, un gnomo yacía inmóvil, sus músculos grotescos y su piel pálida brillando bajo la tenue luz del lugar. All for One. Este es Garaki, el encargado de la creación de los gnomus. Izuku no perdió tiempo en formalidades. Sus ojos se posaron brevemente en el gnomo antes de volver a All for One, sin mostrar ni un ápice de interés en el doctor. Izuku. Solo dámelo rápido para irme ya. All for One sonrió, esa media sonrisa que siempre parecía esconder algo más, algo que solo él comprendía. All for One. Qué impaciente eres. Izuku no respondió. En lugar de eso, agarró el carro con el gnomo con firmeza, sus manos apretando los agarres metálicos con determinación. No había tiempo que perder. Con un movimiento rápido, llamó a Kurogiri usando el dispositivo que llevaba consigo. Un portal oscuro se abrió detrás de él, listo para llevarlo lejos de aquel lugar. Garaki, el doctor, observó la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sus ojos se posaron en All for One, como buscando confirmación o, tal vez, una explicación. Garaki, ¿es seguro confiar en él? All for One no apartó la mirada de Izuku, quien ya estaba a punto de cruzar el portal. Su voz sonó baja, casi como un susurro, pero cargada de una certeza inquietante. All for One. Para nada. En mis planes, él es una anomalía. Por eso quiero ver qué tanto me puede beneficiar esta anomalía. El portal se cerró tras Izuku, dejando el silencio a su paso. Garaki frunció el ceño, claramente incómodo con la situación, pero All for One solo sonrió, como si todo estuviera yendo exactamente como lo había previsto. Garaki no dijo nada más, pero su expresión dejaba claro que no estaba del todo convencido. Mientras tanto, All for One se reclinó en su silla, conectado a esos tubos que lo mantenían con vida, su media sonrisa aún presente, como si ya estuviera planeando el próximo movimiento en su juego infinito. En el bar. Kurogiri. Bienvenido de vuelta. Izuku. Hola de nuevo. Kurogiri. ¿Cómo le fue en la reunión con el sensei? Izuku. Bien, si quitamos el hecho de que casi muero. ¿Dónde puedo dejar el gnomo? Kurogiri. Lo puede dejar en la esquina. Yo me encargo de cuidarlo. Izuku. Gracias. Izuku subió hacia su habitación. Al entrar, se acostó en su cama y, al paso de los minutos, se durmió. El cansancio de las últimas semanas lo había dejado exhausto, pero sabía que no podía permitirse descansar por mucho tiempo. Al día siguiente, se despertó temprano, listo para lo que sería uno de los días más importantes de su plan. Ya en la mañana del festival deportivo, Izuku se estaba alistando en su habitación. A su lado, Toga estaba sentada en el suelo, leyendo las instrucciones para poner los explosivos. Toga. ¿Por qué no las puedes poner tú? Izuku. ¿Por qué tu Kirk te permite infiltrarte con normalidad? Además, mientras tú haces eso, yo tengo que preparar algo. Toga. ¿Y qué sería eso? Izuku le dio un golpe suave en la frente. Izuku. Es un secreto. Toga frunció el ceño, pero no insistió. Izuku terminó de prepararse y salió de la habitación. Al bajar las escaleras, vio a Kurogiri junto al gnomo, que permanecía inmóvil en su cápsula. Kurogiri. ¿Ya es el momento? Izuku. No, espera mi llamado. Kurogiri asintió en silencio, mientras Izuku se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. Izuku. Cuida bien de ese gnomo. Lo necesitaremos pronto.
Y por cierto, las bombas ya llegan hoy, así que te encargo eso por favor. Kurogiri. No se preocupe, Reven-san. Todo estará listo cuando lo necesite. Con eso dicho, Izuku salió del bar, caminando con determinación hacia el festival deportivo. Sabía que lo que sucedería ese día cambiaría todo, y estaba listo para enfrentarlo. En la UA vemos a los estudiantes en la cafetería. Ya habían terminado los dos eventos del festival deportivo, y ahora se encontraban almorzando. El ambiente era animado, lleno de risas y conversaciones, pero también había un toque de decepción en el aire, especialmente entre algunos miembros de la clase 1A. Ahora, nos situamos en una mesa específica donde se encontraban la mayoría de los estudiantes de la clase 1A. Zero suspiró, apoyando la cabeza en una mano. Zero. Es una lástima que no pudimos pasar todos. Tsuyou, con su tono característico, miró a Uraraka, Mina y Momo. Tsuyou. Tuvieron mucha suerte, Uraraka-chan, Mina-chan y Momo-chan. Uraraka bajó la mirada, jugando un poco con su comida. Uraraka. Realmente no fue así. Bakugo-san fue el que hizo todo en nuestro equipo. Momo asintió, apoyando las manos sobre la mesa. Momo. Todoroki-kun también fue quien nos protegió lo suficiente como para no perder los 10 millones de puntos. Zero sonrió, intentando animar el ambiente. Zero. No sean así de pesimistas, chicas. Además, Momo-san también ayudó mucho, ¿no es así, Todoroki? Todoroki, con su habitual seriedad, asintió brevemente. Todoroki. Sí. Kirishima, siempre optimista, se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Kirishima. Tú también fuiste de ayuda, Uraraka. Con tu Kirk, Bakugo se pudo mover libremente por el aire, ¿no es así, Bakugo? Todos buscaron a Bakugo con la mirada, pero no lo encontraron. La pregunta surgió de inmediato en sus mentes. ¿Dónde estaba? Vemos a Bakugo caminando por las tiendas ubicadas en las afueras del estadio. Había salido a tomar un poco de aire, frustrado por haber perdido el primer puesto 2 veces seguidas. Sus manos estaban cerradas en puños, los nudillos blancos de la presión. Caminaba con pasos pesados, mirando al cielo, dejando que los recuerdos de su antiguo amigo invadieran su mente. Bakugo. No todo trata de ser el mejor, ¿o sí, Izuku? Murmuró con voz ronca, casi para sí mismo, sin esperar respuesta, pero, una risa seca y burlona se escuchó a sus espaldas, cortando el aire como una navaja. Oh, claro que no. Mi queridísimo amigo. Bakugo se tensó al instante. Instintivamente intentó girarse, pero en un parpadeo, un brazo frío y áspero se enredó en su cuello como una serpiente. Su cuerpo reaccionó de inmediato, intentando generar una explosión, pero un dolor punzante en su garganta lo detuvo. La presión aumentaba con una brutalidad calculada. Bakugo. ¿Quién eres? El desconocido habló con un tono burlón, casi cantando las palabras. Uy, uy, uy. Qué impaciente. Y aquí yo, tratando de tener una plática civilizada. Bakugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa voz. Era tan fría, tan vacía. No era la voz de alguien normal. No era la voz de alguien cuerdo. El desconocido inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera examinando a Bakugo con curiosidad. Y dime, Bakugo. ¿Te gusta respirar? Bakugo sintió como la presión en su cuello aumentaba de golpe. Su visión se nubló por un segundo, su pecho ardiendo al verse privado de aire. Luchó por zafarse, pero el agarre era firme, letal. El desconocido soltó una risa baja, casi juguetona. Porque, si es así. Estás haciendo muchas preguntas. El tono del desconocido era cruel, con un tinte divertido, como si estuviera disfrutando el momento. Bakugo apretó los dientes, su mente trabajando a toda velocidad. No podía hacer explotar algo sin arriesgarse a volarse la propia cara, y sin aire en los pulmones, su Kirk sería inútil en cuestión de segundos. Maldición. El desconocido se inclinó un poco más, como si estuviera hablando directamente al oído de Bakugo. Pregunta para inteligentes, ¿qué deberías hacer? Bakugo, con dificultad, logró articular una respuesta. Bakugo. Callarme. El agarre se aflojó de repente. Bakugo cayó de rodillas, jadeando y sujetándose el cuello. Tosió con fuerza, su cuerpo exigiendo oxígeno desesperadamente. Viéndolo en el suelo, el desconocido soltó una carcajada baja, burlona. Vaya, qué buen chico. Aprendes rápido. Bakugo le dirigió una mirada llena de odio, su mente ya planeando cómo volarle los dientes. Pero entonces notó las miradas a su alrededor. Civiles. Gente observando. Bueno, esto está empezando a atraer demasiada atención.
¿Qué te parece si hablamos en un lugar más privado? Antes de que Bakugo pudiera reaccionar, el desconocido lo sujetó por el brazo y, sin esfuerzo aparente, lo lanzó con brutalidad hacia el bosque a las afueras de la UA. Bakugo voló por los aires, su mente recuperándose lo suficiente como para reaccionar. Encendió sus palmas con una explosión para estabilizarse, pero una fuerte patada le impactó el torso antes de que pudiera hacer algo, sacándole el aire de los pulmones de un solo golpe. El impacto lo lanzó como una bala contra el suelo, rompiendo ramas y piedras a su paso antes de estrellarse con violencia contra un tronco. El dolor explotó en cada fibra de su cuerpo. Tosió, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Bakugo. ¡Ak! ¡Mierda! Con un gruñido, se obligó a abrir los ojos, su visión borrosa adaptándose a la silueta de alguien que caminaba lentamente hacia él. La luz del sol filtrándose entre las hojas iluminó su rostro. Bakugo sintió que su corazón se detenía por un segundo. Bakugo, tú. Izuku lo observaba con una expresión indiferente, fría. No había rastro de la torpeza o la inseguridad que solía caracterizarlo. Izuku. Qué desgracia verte de nuevo, Bakugo. En el estadio. El rugido de la multitud era ensordecedor, una sinfonía de emoción y expectativa que retumbaba en el estadio. Los estudiantes, de pie en el campo de la tercera prueba, intercambiaban miradas de incertidumbre. Zero, ¿dónde está mi Mig? Preguntó Zero, frunciendo el ceño y ante su pregunta, solo respondió Kirishima, aunque su tono dejaba claro que tampoco lo encontraba normal. Kirishima. Tal vez se retrasó por algo. La impaciencia crecía entre los participantes. Los murmullos se extendieron como una ola, y pronto, una conmoción se desató en la multitud de estudiantes. Pues, desde uno de los pasillos que conectaban el estadio con el interior de la UA, una figura encapuchada caminaba con calma, con un paso relajado. Su mera presencia provocaba un escalofrío en el aire, infundiendo un malestar instintivo en los corazones de quienes lo observaban. La gente, al verlo, retrocedía instintivamente, pues todo en él gritaba peligro. Justo en el momento en que iba a salir del túnel, cuando su figura estaba a punto de quedar completamente expuesta. Desapareció. Un instante después, la misma figura apareció en el centro del estadio. La presencia del encapuchado era perturbadora. Sus movimientos no denotaban hostilidad inmediata, pero su mera existencia allí, en medio de un evento tan controlado, sin que nadie lo hubiera detectado antes, era una burla. El hombre levantó la cabeza ligeramente, y su capucha dejó entrever un rostro enmascarado. Su postura era relajada, casi despreocupada. Vaya, vaya. Parece que interrumpí algo importante, pero no se preocupen, no me verán mucho tiempo. Su voz era carismática, con un tono de burla, pero sin exageración. No tenía la arrogancia chillona de un villano excéntrico, ni la rabia visceral de alguien en busca de venganza. Era controlada, casi seductora. Sin embargo, yendo en contraste a su voz, su presencia era abrumadora, infundía miedo solo con verlo, provocando que los murmullos se intensificaran. El miedo comenzó a instalarse en la mayoría de los presentes. Kaminari. ¿Quién es él? El peliamarillo preguntó al aire, sin objetivo alguno, buscando a alguien que le respondiera, pero nadie tenía una respuesta. Vamos, esto es una escuela de héroes, ¿no? Deberían hacer algo. No pueden solo quedarse paralizados por siempre. Hagan como la última vez y arrójense como locos contra mí. Ante esas palabras, todos los de la clase 1, reconocieron a quien tenían adelante, recordando vívidamente la paliza que éste les había dado en la USG. Al reconocer este hecho, el aire se volvió más pesado. Algunos estudiantes tragaron saliva, otros buscaron inconscientemente la presencia de los héroes. No estaban. Entonces, mientras el miedo se infundía en cada parte de sus cuerpos, múltiples explosiones perfectamente sincronizadas estallaron, resonando en diferentes puntos del estadio, provocando caos instantáneo. Los gritos y el sonido de cientos de personas corriendo con desesperación invadieron el ambiente. Desde su posición, el encapuchado observó con indiferencia cómo los civiles corrían despavoridos. ¡Oh, no! ¡Qué terrible accidente! No querrán que esto se salga de control, ¿verdad? Mientras hablaba, se llevó una mano al pecho con dramatismo fingido, hasta que, entre la conmoción, Todoroki avanzó unos pasos. Todoroki, ¿qué es lo que buscas? Preguntó con un tono serio y controlado. Pero en respuesta, el villano solo inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara la pregunta por varios segundos, haciéndolo esperar, hasta que por fin habló.
Ah, eras tú, el del pilar de hielo. Inteligente, pero débil. Respondiéndote, ¿por qué te importa lo que busco? Todoroki no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos permanecieron fijos en el villano, analizando cada detalle. Todoroki, no estás respondiendo, estás haciendo otra pregunta. Una risa baja se escapó del enmascarado. TSK, déjalo pasar. Bueno, no tengo la obligación de responderte. Suspirando, Todoroki solo frunció el ceño ante la evidente evasión del villano sobre el tema. Todoroki, lo que sea que pretendas hacer, no lo conseguirás tan fácil. Izuku, con curiosidad, lo miró detenidamente. De todos los estudiantes, el bicolor le parecía muy interesante. Internamente, sentía en él una profunda herida que, si era dañada una vez más, se volvería peligrosa. Ya veremos. Por otra parte, los profesores estaban ocupados tratando de evacuar a los civiles, pero las puertas y salidas estaban todas destruidas y tapadas por escombros. Viendo la situación en general desde afuera, los otros héroes tampoco podían hacer nada, pues una de las bombas causó una grandísima explosión en su zona de descanso, haciendo que muchos héroes estuvieran heridos, y los que lograron salir mejor, estuvieran tratando de salvar a los héroes atrapados en los escombros. Sin más remedio, Aizawa y los demás profesores se frustraron, listos para actuar, pero esperaban la comunicación de Nezu para hacerlo, pues este estaba en el estadio de los de tercer año. Volviendo al centro del campo, Izuku y Todoroki mantenían una charla, con propósitos diferentes. Todoroki, con la intención de ganar tiempo para los héroes y esperar también a que sus compañeros reaccionaran. Izuku, analizando a Shoto, viendo la posibilidad de si podía, en un futuro, corromperlo. Todoroki, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Repitió Izuku, como si fuera una palabra extraña para él. ¿Por qué no? Con una sonrisa oculta bajo su máscara, Izuku preguntó, haciendo que Todoroki frunciera el ceño. Todoroki, si querías probar algo, lo lograste. Pero esto no es más que terrorismo. ¿Terrorismo? No. Mientras hablaba, se acercó un paso, y Todoroki, inconscientemente, adoptó una postura defensiva. Terrorismo implica miedo irracional. Pero dime. ¿Lo que sientes ahora es irracional? El bicolor no respondió y analizó cualquier acción del villano. Sabes que no lo es. Y eso es lo divertido. Mirando a sus lados, los estudiantes de la 1A seguían sin moverse. No porque no quisieran actuar, sino porque evaluaban la situación. Veo que, desde la última vez, ya no actúan sin pensar. Eso es bueno. Inteligente. Pero eso no evitará lo inevitable. Y justo cuando terminó de hablar, en ese instante, una nueva voz retumbó en el estadio. All Migs, no teman. Porque ahora estoy aquí. El rubio apareció tarde, pues anteriormente estaba en las gradas en su forma esquelética, por lo que tuvo que buscar un lugar oculto donde transformarse, tardando en llegar, justo como lo había predicho Izuku. Ante su aparición, sin dudarlo, el peliverde llevó una mano a su oído y susurró en el comunicador. Nomu. Un portal oscuro se abrió en el cielo, y de él, una enorme criatura cayó como un proyectil. El impacto fue tan brutal que el suelo se resquebrajó bajo sus pies, levantando una densa nube de polvo y escombros. Cuando la visibilidad volvió, la silueta del gnomo de la USG, ahora mejorado, se alzó imponente frente a All Migs. Su mirada vacía se fijó en el héroe, preparándose para el enfrentamiento que estaba por comenzar. Viendo el inminente enfrentamiento entre las dos bestias musculosas, Izuku solo sonrió. Diviértanse. All Might ni siquiera perdió el tiempo con palabras. Se lanzó al ataque con una velocidad y fuerza abrumadoras, y el gnomo, mejorado y listo para el combate, rugió en respuesta, preparándose para absorber cada golpe. Los dos titanes chocaron con tal intensidad que las ondas de choque sacudieron el estadio, haciendo temblar el aire y aumentando la tensión entre los espectadores. Pero no había tiempo para distraerse. Mientras la batalla entre All Might y el gnomo dominaba la atención de todos, el villano llevó la mano a su oreja y activó un comunicador. Kurogiri, pasemos con el siguiente ataque. Ante sus palabras, casi de inmediato, se abrieron múltiples portales en el cielo, y desde ellos comenzaron a caer las bombas de impacto, cayendo con precisión en los lugares donde los civiles estaban ubicados, haciendo que muchas personas murieran. Ante la crisis, los profesores finalmente entraron en acción, dejando de esperar la orden de Nezu.
Cementos, antes de entrar a pelear, usó una mano para tratar de proteger a los civiles, pero el bombardeo continuó, destrozando continuamente sus paredes de concreto. Izuku solo los observó en silencio. Luego, su mirada se deslizó hacia el combate entre All Might y el Nomu. Bonito espectáculo. Blood King, quien se había lanzado contra él, gruñó con mucha rabia. Blood King, ríete mientras puedas. El villano giró la cabeza hacia él, como si analizara sus palabras. Eso haré. Justo cuando terminó de decir esto, tuvo que dar un salto potenciado por el One for All al 32% para esquivar el primer ataque de Blood King, aterrizando con gracia. Aizawa activó su Kirk de inmediato, pero antes de que su mirada lo alcanzara, el villano golpeó fuertemente el suelo, haciendo que el impacto levantara una nube de polvo y pequeñas piedras que fueron pateadas hacia el rostro de este. El Kirk de Aizawa quedó neutralizado por un instante, tiempo suficiente para que el villano se moviera con velocidad. Abriendo la capucha, se pudo notar que dentro había 5 cuchillos listos para ser utilizados, tanto a corta como a larga distancia. Intentando ayudar, con su otra mano, Cementos levantó una muralla de concreto para bloquear su escape, pero en un movimiento fluido, el villano se deslizó y utilizó el filo de uno de sus cuchillos para impulsarse en un giro ágil, superando la barrera. Pero al pasarla, tuvo que interceptar las balas de Snipe con sus cuchillos. Snipe. ¿Qué demonios? Izuku analizó por un segundo la pelea, pues esta estaba lejos de ser fácil. Él tenía poder, tenía estrategia. Pero los héroes tenían algo que él no: años de experiencia en combate real. Fuera de sus pensamientos, la pelea continuó. De fondo, el estruendo de la batalla entre All Might y el Nomu resonaba en el estadio, pero los profesores no podían prestarle atención. Tenían su propio problema que resolver. El villano se movía con una precisión aterradora. Su velocidad, impulsada por el One for All, le permitía esquivar ataques que cualquier otro combatiente habría tenido problemas en evitar. Pero más que su velocidad o su fuerza, lo que hacía la diferencia era su mente. Era metódico. Calculador. No desperdiciaba ni un solo movimiento. Aún así, los profesores no cedían ni un centímetro, cerrando el cerco en torno a Izuku. Aizawa lideraba el asalto, manteniendo su mirada firme en el villano, tratando nuevamente de anular su Kirk. Pero Izuku no se lo ponía fácil. Con un movimiento rápido, se posicionó a espaldas de Blood King, quien era el héroe más cercano que tenía. Después de usarlo como escudo ante la mirada de Aizawa, lo pateó en su dirección, haciendo que tuviera que esquivarlo. Recomponiéndose, Aizawa intentó usar su Kirk nuevamente, pero el villano lo interceptó antes de que pudiera fijar su mirada en él. Un golpe seco fue directo a su estómago, haciendo que sangre saliera de su boca, pues aún tenía heridas que no habían sanado del todo. ¿Qué tal, huele? Aprovechando la vulnerabilidad de Aizawa, Izuku agarró su cabeza y lo enterró en el suelo. Izuku, ahí está tu falta de talento, perra. Pero después de ese leve pensamiento, no tuvo más tiempo para humillarlo, pues Blood King aprovechó el momento para lanzar un ataque con su Kirk. Chorros de sangre endurecida se dispararon en dirección al villano, buscando atraparlo. Pero él ya había analizado el patrón. Con una rápida pirueta lateral, evitó el ataque y, en el mismo movimiento, lanzó un cuchillo. Sin embargo, este sería interceptado por Cementos, quien levantó pilares de concreto alrededor de Izuku, intentando nuevamente atraparlo. Sin embargo, el peliverde golpeó con toda su fuerza una de las paredes antes de que se cerrara, abriendo una brecha. Pero Blood King no le dio respiro. Con su Kirk, endureció su sangre y lanzó un puñetazo directo, buscando detenerlo. Izuku bloqueó con un cuchillo, pero la fuerza del golpe lo hizo deslizarse varios metros hacia atrás. Mientras retrocedía, lanzó un cuchillo que Blood King apenas tuvo tiempo de esquivar. El héroe desvió su cuerpo para evitar un impacto letal, pero la hoja cortó su costado antes de clavarse en el suelo detrás de él. Blood King. TCH. Maldijo, sintiendo la sangre correr por su uniforme, lo que provocó que Izuku soltara una leve risa. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Cementos alzó el suelo bajo sus pies, buscando atraparlo. ¿No te cansas de intentar atraparme? Con un potente salto, utilizó el One for All y saltó por encima de la muralla, rotando en el aire y lanzando otro cuchillo hacia Aizawa, quien a lo lejos ya se estaba levantando. Aizawa se movió instintivamente, esquivándolo, pero en cuanto su atención se desvió por una fracción de segundo, el villano ya estaba sobre él. Hola de nuevo. Un golpe directo al estómago envió a Aizawa hacia atrás.
Pero antes de que pudiera continuar su ofensiva, una bala le pasó rozando la mejilla. Esto fue obra de Snipe, quien todo este tiempo había esperado el momento indicado para disparar. TSK. El peliverde se inclinó ligeramente y vio que la bala había logrado cortarle la piel, haciendo que sangre goteara lentamente. Snipe. No eres intocable, bastardo. Dijo Snipe con un tono frío, recargando su arma. No obstante, el villano no pareció molesto. De hecho, sonrió bajo su máscara. Eso significa que aún puedo mejorar, ¿no? Antes de que Snipe pudiera disparar de nuevo, el villano flexionó las piernas y se impulsó hacia él con una velocidad abrumadora. Snipe intentó disparar, pero el peliverde desvió su brazo con un movimiento rápido, torciendo el ángulo del disparo. Luego, con mucha precisión, golpeó su muñeca con el mango de su cuchillo, haciendo que el arma cayera al suelo. Snipe intentó retroceder, pero el villano no le dio tiempo. Un rodillazo en el abdomen lo dejó sin aire, y un golpe en la sien lo hizo tambalearse. Pero antes de seguir atacando, Izuku sintió como el One for All se desactivaba. Así que, en un rápido movimiento, calculó la posición de Aizawa y usó el cuerpo de Snipe para inhabilitar su Kirk. Sin embargo, en medio de su acción, un látigo de sangre endurecida se enrolló alrededor de su pierna. Blood King, te tengo. El villano solo chasqueó la lengua. ¿Seguro? Antes de que Blood King pudiera apretar su agarre, el villano giró sobre sí mismo, usando la fuerza del One for All para impulsarse mientras lanzaba el cuerpo de Snipe contra Aizawa. El látigo de sangre se tensó, y en un instante, el villano utilizó su cuchillo para cortarlo con un golpe preciso, liberándose justo a tiempo para evitar que Power Loader, quien había intentado aprovechar la distracción, lo embistiera desde el suelo. Con un giro fluido, el villano se apartó y, sin parar, se lanzó nuevamente contra ellos, pues no podía descuidarse ante la mirada de Aizawa. Pero en su camino, un rugido ardiente sacudió la zona. Endeavor. Me decepcionan, profesores de la UA no pueden con un mísero bastardo. La voz de Endeavor tronó mientras aterrizaba con una explosión de fuego. Su cuerpo ardía con una intensidad sofocante. Aprovechando su entrada, Izuku se tomó el tiempo de mirar los alrededores. En su visión, solo observó el estadio en ruinas, las llamas consumiendo todo y los gritos de los pocos civiles que quedaban, pues las bombas habían destruido todo a su alrededor. Endeavor. No te permitiré seguir con esto. Izuku se relamió los labios bajo la máscara. Con la llegada del héroe número 2, la situación se ponía más difícil, pero también más interesante. Endeavor no esperó respuesta. Disparó una ráfaga de fuego, mucho más caliente de lo normal. Izuku esquivó a duras penas, sintiendo el calor abrasador a centímetros de su piel. Se lanzó hacia adelante, moviéndose entre las llamas y apartando algunas con la ráfaga de aire que provocaban sus golpes. Además, usaba su velocidad mejorada para evitar quedar atrapado. Los héroes aprovecharon la distracción para rodearlo de nuevo. Ahora eran demasiados. Estaba contra las cuerdas, pero él tenía un plan para superar esta situación. Mientras esquivaba, apretó su comunicador y habló con una calma escalofriante. Izuku. Kurogiri, ¿está todo listo? Kurogiri. Sí, Toga hace mucho salió de las instalaciones. Así que, cuando gustes. Izuku. Bien. Hazlo. Segunda ronda de explosivos. De repente, nuevamente el cielo se rasgó con múltiples portales oscuros, haciendo que los civiles que quedaban milagrosamente con vida palidecieran. Ahora, el rango de los portales era increíblemente más grande, solo sin tocar el centro del estadio, donde ocurría la lucha de All Might y los profesores contra el Nomu e Izuku. En el cielo, como si de estrellas se tratara, muchísimos explosivos comenzaron a caer, explotando todo a su alrededor. El impacto fue inmediato. Las detonaciones sacudieron los cimientos del estadio. El concreto se rompió, los asientos volaron por los aires, las llamas devoraron todo lo que quedaba en pie. La destrucción fue absoluta. La sangre, el humo y los gritos lo cubrieron todo. La escena fue desgarradora. Héroes y estudiantes hicieron lo imposible por salvar a los civiles, pero la magnitud del ataque fue demasiado. Solo un puñado logró escapar con vida. Los profesores sintieron un frío aterrador recorrerles el cuerpo. Esto no era solo un ataque. Era una masacre. El caos reinaba en el estadio. Las explosiones resonaban en cada rincón, el humo denso y el fuego devoraban lo que quedaba de la estructura. Entre el estruendo y los gritos desesperados, el Nomu, siguiendo las órdenes reprogramadas de Izuku.
Con un movimiento rápido y contundente, lanzó a All Might lejos, enviándolo a través de varias paredes de concreto y fuera del área principal del estadio. El impacto fue tan fuerte que el suelo tembló, y el símbolo de la paz quedó momentáneamente desconcertado. Izuku con mucha calma, se colocó en el centro del campo, rodeado de escombros y llamas. El gnomo aterrizó a su lado, su enorme figura imponente y obediente, esperando la siguiente orden. El villano levantó una mano, y en ese momento, un portal gigantesco se abrió detrás de él, iluminado por un resplandor siniestro. Es hora de irnos. Hemos dejado nuestra marca. Los héroes, distraídos por las explosiones y el caos, apenas comenzaban a reaccionar cuando vieron al villano y al gnomo retroceder hacia el portal. Endeavor, con los puños envueltos en llamas, rugió de furia al verlo. Endeavor, no te vas a escapar, bastardo. Pero antes de que pudiera avanzar, una nueva oleada de explosivos cayó desde los portales restantes, obligando a los héroes a buscar refugio. El humo y los escombros volaron por todas partes, creando una cortina impenetrable. Entre el caos, los estudiantes de la clase 1, luchaban desesperadamente por evacuar a los civiles que quedaban. Todoroki, con su Kirk, creaba paredes de hielo para proteger a los heridos, mientras que Kirishima y Kaminari intentaban despejar los escombros que atrapaban a algunos civiles. Uraraka y Ida corrían de un lado a otro, ayudando a los heridos y llevándolos al centro, el cual era el único lugar donde no caían bombas. Uraraka. Rápido, por aquí. Ida. No podemos detenernos. Las explosiones no dan tregua. Ambos estaban moviéndose a toda velocidad para evacuar a más personas, pero se sentía que no era suficiente pues a pesar de sus esfuerzos, la magnitud del ataque era demasiado. Las explosiones eran implacables, y las ondas expansivas derribaban a cualquiera que estuviera cerca. Kirishima y Kaminari, que intentaban proteger a un grupo de civiles, fueron lanzados al suelo por una explosión cercana. Kirishima logró activar su endurecimiento a tiempo, protegiéndose a sí mismo y a Kaminari, pero no pudieron evitar que algunos civiles resultaran heridos. Kirishima. Maldición. No podemos hacer nada. Gritó frustrado mientras ayudaba a Kaminari a levantarse. Kaminari. Esto es una locura. No hay forma de detenerlo. Por su parte, Momo Yaoyorozu intentaba crear escudos y herramientas para ayudar, pero la velocidad de las explosiones la superaba. Hiro, con auriculares puestos, intentaba localizar a los heridos bajo los escombros, pero el ruido ensordecedor de las detonaciones hacía casi imposible escuchar algo. Momo. No puedo seguir el ritmo. Hay demasiados heridos. Mencionó mientras creaba un escudo para proteger a un grupo de estudiantes. Hiro. Es inútil. El ruido es demasiado fuerte. Gritó frustrada mientras se tapaba los oídos. El peliverde por su parte, aprovechando la distracción, dio un paso atrás hacia el portal. Con un gesto casi teatral, se quitó la máscara por un momento, revelando una sonrisa fría y calculadora. Sus ojos verdes brillaron con una mezcla de triunfo y desprecio. Esto no es más que el principio. La sociedad de héroes que tanto defienden está condenada. Y yo, Revenge Green, seré quien la derribe. El gnomo gruñó a su lado, como si respaldara sus palabras. Luego, con un movimiento fluido, Revenge Green volvió a colocarse la máscara y dio media vuelta. El portal comenzó a cerrarse detrás de él, envolviéndolo en su oscuridad. Revenge Green. Hasta la próxima, héroes. Espero que estén listos para lo que viene. Y con esas palabras, el portal se cerró por completo, dejando solo destrucción y silencio a su paso. Los héroes, cubiertos de polvo y heridas, se quedaron mirando el vacío donde el villano había estado. La sensación de impotencia era palpable. Después de unos segundos de que Revenge Green y el gnomo desaparecieran, las explosiones cesaron, dejando atrás un escenario de caos y desesperación. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El nombre de Revenge Green resonaría en las mentes de todos, un recordatorio de que la oscuridad había llegado para quedarse.